Vale, pues vamos a dar comienzo a la reunión del Instituto de Estudios Agropecuarios de Cantabria. Esta es la última que hacemos en junio, porque ya sabéis que en julio y agosto hacemos un parón y retomamos en septiembre, ¿vale? Para aquellos que seáis nuevos, no os extrañe cuando ya llevemos media conferencia y os haga pasar esta lista, que en esta lista lo que hacemos es tener constancia de las personas que vienen para ver cuánto estamos divulgando y a cuántas personas estamos llegando. Entonces, lo único que se pretende con la lista es que se ponga el nombre y el apellido y sepamos pues, los que venís, ¿vale? Y si queréis recibir nuestra información y sois nuevos, os nos ponéis el móvil o el correo electrónico, una de las dos cosas, ¿vale? Pues vamos a empezar como siempre dando lectura de la reunión anterior por parte del secretario Juan Ángel. En la ciudad de Santander, siendo las 19:45 horas del día 18 de mayo de 2026, se reúnen en la sede del Centro de Estudios Montañeses con Micelena Centro Tercero, presididos por doña Arroyo, directora de dicho Instituto de Estudios Agropecuarios, para deliberar y debatir el orden del día de la convocatoria, las personas que a continuación se relacionan. Julio Álvarez, María Arroyo, Ana Arroyo, José Luis Arteche, Juan Azcuénaga, Carmen Blanco, Antonio de los Bueyes, Carolina Entrecanales, Roberto García, Manuel González Carrero, Enrique Gutiérrez, José Antonio Jiménez, Celia Madariaga, Juan Benito Madariaga, Marino Pérez Avellaneda, Teresa Rodríguez, Gregorio Salcedo, Gabino Santos, Celia Balbuena, Francisco Vázquez de Quevedo, Fernando Vierna y María Elena Villazán. Excusaron su asistencia Pedro Arce y Fernando Romarino. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Enviado el acta de dicha sesión a todos los convocados y habiendo leído dicha acta, se aprueba por unanimidad. Ponencia a cargo de Juan Azcuénaga sobre doctor Don Benito Madariaga de la Campa, los inicios de una obra intelectual. Comentó su nacimiento, mostrando la casa en que nació, ya desaparecida. Destacó que Don Benito manifestó que él, por familia y vivencia, pertenece a la provincia montañesa. Narró una autobiografía que escribió en 1966. Descubrió el primer artículo escrito por Don Benito en edad infantil. También presentó los escritos estudiantiles y los comentarios del redactor. Su primer acercamiento a don Marcelino Menéndez Pelayo. Citó 2 artículos censurados. Aclaró los diversos artículos sobre veterinaria, deteniéndose en el libro Sociología Veterinaria. Resaltó algunos aspectos que se advertían en sus artículos, como su interés divulgador de nuevos métodos y técnicas de trabajo en el campo que aumentaran la producción y mejoraran la vida de los agroganaderos. El importante bagaje de erudición prueba de su intensa lectura, su aportación al conocimiento sociológico de la actividad de los profesionales veterinarios, su prematuro interés por divulgar el conocimiento de la labor investigadora efectuada por los veterinarios, sus aportaciones a la participación de los veterinarios en los textos literarios, sus propuestas en relación con la alimentación ganadera con productos del medio marino, su constante preocupación por la higiene y sanidad animal, incluyendo la intervención del veterinario en su vigilancia, etc. Reseñó su opúsculo sobre la gallina pedresa, estudio pionero sobre nuestra gallina autóctona. Todo ello fue mostrado y analizado a través de todos y cada uno de los artículos de esta etapa, que va de 1943 a 1961. Finalizó informando sobre aquellos temas de la variada y abundante bibliografía de Don Benito que no habían sido abordados ni mencionados por exceder de ese periodo. Siguió un coloquio sobre diversos aspectos relacionados con el tema, como la referencia al libro del Instituto de Santander, la ganadería regional, su labor de cronista oficial, la aportación al conocimiento de Don Benito Pérez de Galdós, etc. Próxima ponencia. La próxima ponencia tendrá lugar el día 15 de junio de 2026, lunes, con la titulada Breve Historia del Cooperativismo en Cantabria, por don Nemesio Rasillo Oliver y don Aureliano Escribano Reynosa. Las siguientes ponencias serán 21 de septiembre, doña Ana Arroyo y doña María Arroyo, 50 años de memoria láctea, del legado del doctor Manuel Arroyo al futuro Museo del Queso. 19 de octubre, ponente del CIFA, sin especificar, caracterización de la carne de blanca.
Luego se pregunta, la próxima reunión sucederá el día 15 de junio de 2026, lunes. No habiendo más asuntos que tratarse, por finalizada la reunión, siendo las 21 horas 20 minutos en la ciudad, lugar y fecha de encabezamiento. Perfecto, Juan. Los que estuvisteis presentes, ¿queréis añadir algo o se aprueba por unanimidad? Por unanimidad, como siempre. Perfecto. Tenemos un blog también y grabamos las conferencias, o sea que si alguien pues se lo perdió y lo quiere ver, pues ahora ya estamos más actualizados y lo grabamos, ¿vale? Entonces ahora paso a presentar a los ponentes del día de hoy, que lo primero es decir que el que me insistió en que vosotros, sobre todo Nemesio, pues eras muy conocedor del tema de las cooperativas, salió en una reunión informal que a mí me parecía que las cooperativas en Cantabria que no, y me dijo, no, estás equivocada, hay bastantes más de las que te crees y más casos de éxito. Entonces pues fue Gaspar Anavitarte el que me dijo de contactar y pues lo primero, siempre disposición por vuestra parte y daros las gracias porque nos movemos con presupuesto cero, habéis puesto en vuestro tiempo personal, vuestro esfuerzo y encima pues incluso seguramente os cuesta dinero venir, aparcar y bueno, ya, pero sabemos que es un esfuerzo para todos los ponentes que lo pedimos, siempre hay muy buena disposición, pero vaya por delante nuestro agradecimiento a colaborar con el Instituto y a divulgar estos temas. Entonces, van a hacer la ponencia conjuntamente y son Nemesio Rosillo Oliver, que estudió Ingeniero Técnico Agrícola, ha sido funcionario de la Consejería de Ganadería y sobre todo ha trabajado en las oficinas comarcales de Ramales y Santoña y es el actual presidente de Prisa del Cantábrico. Y después también tenemos a Aurelio, escribano Reynosa, que ha sido profesor de la ESO en el Colegio Verdemar durante 40 años, ahora está jubilado y pertenece a la cooperativa Brisa de Cantabria. Así que sin más, os cedo el espacio, te ayudo y muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Venimos encantados, es decir, el por qué estamos en este mundo del cooperativismo. Porque tenemos claro que las cooperativas, el asociacionismo en general, ayuda a construir un mundo mejor. Eso lo tuve claro desde que empecé a trabajar y he estado trabajando en Gaspar sabe en varias cooperativas. Ahora estoy en otra que luego vamos a comentar un poquitín, en otro tema diferente con Aurelio. Y la verdad es que estamos disfrutando. No venimos pensando en ningún interés económico porque afortunadamente en el proyecto que estamos no necesitamos gente, se divulga él solo, pero bueno, agradeceros vuestra presencia. A mí me han dicho, dice, bueno, a ver cómo puedes hablar, yo calculo que en un cuarto de hora, que es complicado porque yo soy muy charlatán, ¿eh? Entonces, bueno, pues he hecho para seguir un poco un guión, un poco del movimiento del cooperativismo en Cantabria, una breve historia. Aproximadamente, para que tengamos una idea, el cooperativismo viene de las influencias inglesas y francesas, el cooperativismo moderno, porque tenemos que reconocer que desde hace muchos años la gente se ganaba la vida para ayudarse, ¿no? Pero no era el tipo de cooperativismo moderno que hoy, con valores que hoy conocemos. Digo porque esto desde el año 1813, que empezó a reconocerse el derecho general de la asociación en las Cortes de Cádiz, hasta en el año 2013, que fue cuando se constituyó la Ley de Cooperativas de Cantabria, pues hemos transitado por una serie de normativas y en cada una de ellas pues, hemos conseguido algunas cosas buenas y hemos conseguido algunas otras cosas no tan buenas. Para comentaros, bueno, el tema del derecho de la asociación que se reconoció en España en el año 1887 tuvo su influencia sobre todo en Cataluña. Pensad que Cataluña estaba pegada a Francia y todas las influencias venían del norte de Europa. Entonces eran los primeros que digamos, empezaban a idealizar sobre este tipo de iniciativas. Yo la verdad, lógicamente he tenido que preparar la charla
se encuentra información, pero tampoco no es una información muy fiable, es decir, aunque sean 150 años, que parece que no es nada para la historia, pero hay muchas lagunas por ahí que, bueno, pues de alguna manera pues tenemos que reconocerlo. Fueron iniciativas locales, fueron iniciativas aisladas y que normalmente no duraron mucho tiempo. En Cantabria solamente en aquella época yo he podido encontrar de que habla en el año 1883 de una mutua de auxilios contra accidentes de ganado vacuno. Pensad que en aquella época no es igual, claro, el volver 150 años atrás y querer comparar con lo de ahora no se parece en nada. En aquella época, pues claro, si se te moría una vaca, pues era, te morías tú casi con ella, ¿no? Entonces la gente se tenía que organizar de alguna manera a través de las mutuas. Las mutuas tuvieron bastante desarrollo, después ya, ahora en la actualidad, esto se organiza ya de otra manera diferente. Y luego había en Reynosa también una mutua, aunque no era en el mundo agrario, pero bueno, para que sepamos un poquitín que ya empezaba a moverse en el año 1887, en el siglo este, pues algunas iniciativas de este tipo. En el año 1887 se aprueba la ley de asociaciones. Esta ha estado en vigor hasta el año 1906. Dice en el artículo primero que las cooperativas, tanto de producción como de crédito de consumo, es decir, hoy tenemos muchas clases de cooperativas, pero en aquella época es bastante que hubiera esas tres y alguna más. Entonces había una escasez tremenda de crédito, porque lógicamente hoy conocemos los bancos, pero en aquella época pues era muy típico que los prestamistas, que eran usureros, pues eran los que prestaban el dinero a las personas. Y estamos también en la época de la parcería, es decir, yo tenía una tierra, yo tenía un ganado, la cedía a otro ganadero que la explotaba y los negocios los repartíamos, pues me imagino que el prestamista pues se llevaría la mayor parte y el ganadero pues se llevaría lo que le quedaba, ¿no? Bueno, pero era una época efectivamente que no había préstamos, era complicado para un ganadero. Estamos hablando, porque normalmente sabéis que en el mundo de las cooperativas siempre se mueve por necesidades, es decir, las cooperativas en épocas de florecientes tienen dificultades para desarrollarse. Es decir, yo me acuerdo del cooperativismo cuando lo estoy pasando mal. Eso es algo que siempre se ha generalizado. Había una falta, lógicamente, si ahora nos fijamos, dice, es que había una falta de estabilidad en los precios y en los canales de comercialización, que estaban, dice, de los abusos de los caciques intermediarios. Pues lógicamente, ya digo, 150 años, 200 atrás, pues esto sería frecuente. ¿Qué desarrollo tuvimos en Cantabria durante ese periodo? Pues habla aquí en el año 1903 del Círculo Obrero de Torrevega, que era una caja de ahorros para los mineros de Riocín. Sabéis que en Cantabria hubo una época en que la minería tuvo su importancia. Y aparecía aquí una sociedad de seguros mutuos de Santander, que la saco aquí, que se fundó con 26 socios y que es la actual, la Mutua Montañesa, la que conocemos hoy como Mutua Montañesa. Es decir, que esa viene del año 1905 y que tanto éxito ha tenido. O sea, ha habido empresas, cooperativas o asociaciones que han sabido evolucionar, como es este caso, y hay otras muchas que se han quedado por el camino. En el año 1906 se aprueba la Ley de Sindicatos Agrícolas. Ya es algo, sobre esto ya tenemos mayor información, ya estuvo en vigor hasta el año 1942. Es una ley que reconocía bastantes ventajas fiscales para el campo y se desarrolló bastante. Es decir, se desarrolló el número, pero seguíamos también con un bajo nivel, dice, un bajo nivel de capitalización, 22.000 euros en el año 93. Es decir, que eran sociedades muy poco. El campo normalmente ha tenido un problema, que es que todo este tipo de iniciativas han sido más de buena voluntad que de bolsillo. Claro, las tenían que desarrollar ganaderos, pequeños ganaderos. El que es un gran ganadero no tiene necesidad de unirse a nadie, normalmente se defiende bien. Entonces, normalmente, ganaderos descapitalizados, cooperativas descapitalizadas. No podías esperar tampoco mucho de ello, ¿no? Entonces, dice que en esa época los sindicatos agrarios llegaron al 5% de las necesidades financieras, es decir, que había en ese momento que era muy poquito. El primer sindicato agrícola que se fundó en Cantabria fue el Sindicato Agrícola de Reñada Comillas, que es lo que hoy conocemos la actual cooperativa de Comillas, que en el año 1944 se transformó. Es decir, por eso digo que ha habido muchas experiencias de que han evolucionado muy bien, como es el caso, pero hay otras. En 1910 se constituyó el Sindicato Agrícola de San Román de la Llanilla, que se transformó en la actual cooperativa, es decir, ya no tiene lógicamente la importancia
porque hoy Santander, pues lo de agricultura, pues ya ha desaparecido, pero realmente todavía sigue funcionando y tenía una sección de crédito. Es decir, aunque era una cooperativa agraria, pero las cooperativas agrarias a veces tienen secciones dentro de la cooperativa para desarrollar distintas actividades. Hay sección de abonos, sección de leche o sección de comercialización de otro tipo. En este caso es sección que era tipo caja rural. En el año 1926, un poquito más tarde, digo esto, me paro un poquitín más, se creó la cooperativa de Monte. También se transforma en el año cooperativa, iba muy bien hasta que el año en el 2006 suspendió pagos. Sabéis que tuvo que quedarse el Banco de Santander con ello y volaron pues 15 millones de euros en aquel entonces. ¿Por dónde volaron? Porque se dieron préstamos, aquí no se tenían que dar préstamos sin garantía de devolución. Y al final, pues bueno, hubo 2000 y pico ganaderos que tuvieron que perder un 20% de lo aportado, y el Banco de Santander, y el resto lo tuvo que poner el Café de Cantabria, porque el Banco de Santander no entraba gratis. El Santander dijo, yo entro, pero lo que no pueda recuperar, el Gobierno de Cantabria. O sea que fue y no me paro a pensar, vamos, no a pensar, ahí sí que tuvimos bastante responsabilidad la administración, en el sentido de que las cooperativas que tienen sección de crédito por ley tienen que presentar una auditoría, y allí nadie presentaba auditoría, ni la administración responsable, la Consejería de Trabajo, era la que tenía que haber en sus inspecciones. Vamos, es difícil de creer cómo es posible que llegamos a esas situaciones por una falta por parte de la administración, de no exigirles algo que era necesario que tenían que presentar, ¿no? Bueno, digo esto porque normalmente sabéis que en el mundo cooperativo, o sea, en el sector normal de una empresa o una sociedad anónima desaparece, pues no pasa nada, pero en el sector cooperativismo, si una empresa desaparece por una cuestión de desfalco, pues al final pagamos todos con las consecuencias, ¿eh? Y son algo que nos cuesta después bastante superar. En el año 31 aparece la cooperativa Lechera San, es el Sindicato Católico de Monte. Digo la SAN. La SAN en 1987 ya tenía, que participaron en 1987, es decir, fue un grupo muy importante de ganaderos los que participaron en la creación de la SAN, pero eran pequeños ganaderos. Es decir, aquí la cooperativa, la empresa que en ese momento estaba en el año 1905, se puso en marcha la Nestlé. Entonces Nestlé tenía aproximadamente el 70% de la producción de Cantabria. La Cantabria empezó a desarrollar esa leche a finales del 1890, ya empezaron a traer vacas de importación y ya se empezó a desarrollar. Yo me admira cuando ves a veces en artículos que dicen que en el año 1950 y cuando se puso en marcha el 600, se compraba con una vaca y un piso con 4 vacas, es decir, el poder económico que tenían las vacas en aquella época. Bueno, pues se empezó a producir de leche y, como siempre, pues la Nestlé empezó a abusar de precios y fue por lo que se constituyó la SAN. La SAN estuvo en funcionamiento hasta el año 1991, en que se desvincula ya por problemas económicos. Es otra de las empresas que no supo evolucionar, es decir, lo tenía todo a favor, pero por las circunstancias que sean no evolucionó y se la llevó por delante. En 1991 se desvincula de la actividad agraria y después quedó como cooperativa de distribución de productos, de pienso, de ganado y de otros servicios, y hoy actualmente ya no existe porque en el año 2006 se formó parte de Agrocantabria, que es una cooperativa que se fusionó, que lo comentamos, con 4 cooperativas de Cantabria. Hubo muchos sindicatos agrarios. Si veis, se lleva a católicos agrarios, sobre todo. Católicos agrarios porque la influencia de la Iglesia era muy grande. Es decir, sabéis que la Iglesia en esas épocas pues tuvo mucho poder. Entonces, sí se fomentaron muchas cooperativas, muchos sindicatos agrícolas que después desarrollaron, pero eran pequeñas, porque tampoco interesaba que fueran muy grandes para manejarlo mucho mejor. Entonces, en el año 1933 llegó a haber 120 sindicatos agrícolas, de los cuales 97 eran católicos. Y se llegó a haber 193 sociedades de seguros ganaderos. Es decir, es el único. Estos datos es lo que tienen, porque yo trabajo, por ejemplo, en la Consejería de Ganadería
y cogías los datos de las cooperativas y dices, hay 70 y pico cooperativas, pero luego ibas a la realidad, quedaban 15 o 20, porque no se daban de baja. Es decir, cooperativas que no presentaban la documentación, tampoco la administración se molestaba en darlas de baja. Luego ya os conté a qué es lo que nos llevó también esta situación. Entonces digo que eran muchos, probablemente algunos estaban estadísticamente recogidos, pero realmente no llegaron a ser esos 120 que comentan. En el año 31, que no me he pasado, es una época entre el 31 y el 38. El año 31 hubo una ley de cooperativas, pero que duró un año, que fue cuando llegaron los socialistas al poder. Era una cooperativa ya pensada más moderna desde el punto de vista que ya reconocía el movimiento cooperativo internacional, los derechos y valores que la UCI defendía, pero sin embargo pues no consideraba a las cooperativas agrarias las consideraba como profesionales, y entonces las privaba de una serie de sanciones fiscales que tenían a través de la ley de asociaciones, con lo cual prácticamente ninguna cooperativa se quiso pasarse a la nueva ley de cooperativas. En el año 38 coincide con la llegada al poder de la dictadura, pero también se puso en marcha otra hasta el año 42. Esta era una ley cooperativa que estaba, lógicamente, muy supeditada a la supervisión en ese caso, que era de la organización sindical, hasta el punto de que normalmente hoy te cuesta entender lo que hoy tienes libertad para elegir un consejo rector, pues si en ese momento pues el consejo rector había algunas personas que eran molestas por su afiliación o por su pensamiento, por su no sé qué, pues lo decía claramente el artículo 6º, que podrá poner sujeto a las personas elegidas ordenando a la cooperativa proceder a verificar nueva elección total o parcial, o por razones análogas los nuevos trámites del Ministerio podrá destituir a cualquier miembro de la jefatura de la cooperativa ordenando nueva elección. Es decir, hoy nos cuesta entenderlo, pero hay que hacer un esfuerzo de cómo se movían las cosas durante esos años. Y en el año 1942 se promulga otra ley de cooperativa con sus reglamentos. Esa fue una cooperativa larga hasta el año 1974, con dos reglamentos del año 43 y 71. Yo ya, esta cooperativa, yo empecé a trabajar en el año 1975, o sea, que prácticamente sé un poco por lo que, no porque la he vivido, a partir de ahí ya he vivido todo el movimiento cooperativo. Pero si tenía ese que es lo que todos conocemos, un férreo control dentro de la estructura sindical franquista que se buscaba su funcionamiento interno, pero sin embargo se desarrollaron muchas cooperativas. Es decir, en 1966 había 66 cooperativas agrícolas de un total de 9.000 de todo tipo de clases de cooperativas que en España. Para que veamos un poco la referencia, hoy aproximadamente tenemos en España unas 3.700 cooperativas agrarias, prácticamente casi la mitad de las que había en aquel entonces, de las 20 y pico mil que hay totales de todas las clases de cooperativas, y aquí en el año 1970 había 9.000. Era una época en la que también la Iglesia estaba muy identificada, y de hecho en los consejos rectores aparece la figura del consiliario, que era religioso, asesor o consejero, era el representante de la Iglesia en la entidad. Es decir, estuvo ya a finales ya de los años ya 60, 70, esto ya fue cambiando, pero en los principios años fue así. Y aquí se desarrolló encontrable dos cooperativas: la cooperativa de Celaya, Virgen de Valvanuz, que se constituyó en el año 69, que hoy ya no funciona porque se integró también en Agrocantabria, la Caja Rural de Cantabria. La Caja Rural de Cantabria se constituyó en el año 1970 y desapareció en el año 81. Duró 11 años, con un saqueo de 1.300 millones. O sea, que el que se ha arrimado al cooperativismo venía con unas intenciones tremendas. No, bueno, es que se daba dinero sin garantías. Y a mí si me dan dinero, si yo voy a pedir 1.000 millones, bueno, hubo el que más se llevó fueron 400 millones. Oye, que en aquella época pedir 400 millones y que vas a un banco y te dice, ¿pero qué me traes tú? No, yo no tengo nada de garantía. Claro, los préstamos parte de ellos eran consejeros o familiares de los consejeros. Claro, es que fue un desastre. O sea, yo no sé ni cómo el mundo cooperativo ha podido resistir esta serie de situaciones por las que ha tenido que pasar.
74, esa ya se promulga otra nueva ley, ya desaparece el concepto sin ánimo de lucro, porque hasta ahora las cooperativas, es decir, el ánimo de lucro en el mundo cooperativo quiere decir que tú puedes ganar dinero, pero si eres una entidad sin ánimo de lucro te comprometes a no repartir beneficios. Entonces, digo que esta ley, las cooperativas eran todas por ley sin ánimo de lucro, y aquí ya se habla de empresa, una empresa en común, como cualquier otro tipo de sociedad, y ya estamos en el código mercantil como cualquier otro. Ya desaparece el nombramiento de la obra sindical, el nombramiento de los cargos de la Junta Rectora, estamos hablando que ya estamos en la época ya franquista del final. Y en Cantabria se desarrolla una cooperativa Mosaga, que se constituyó en el año 78 y fue declarada en concurso de acreedores y extinguida también en el año 2003 con una serie de deudas que dejó por ahí. Y se constituyó en el año 1980 Valles Unidos de la Son, que sigue funcionando y con éxito. Aquí Gaspar conoce bien la cooperativa. En aquel entonces yo estaba trabajando en la Consejería de Ganadería en Ramales y echamos una mano para la constitución de esta cooperativa. Se empezaba, ya fuimos bastante, es decir, entendíamos que el crear una cooperativa con una voluntad y decir, yo es que a veces me asusto cuando imaginemos que juntamos aquí hoy, nos juntamos a cualquier cosa y decimos, vamos a poner por 50 euros cada uno o 100 euros cada uno. Pues qué grado de compromiso, eso no sirve para nada, eso no llegamos a ningún lado. Entonces el problema de las cooperativas era su descapitalización, era uno de los problemas mayores. Aquí ya empezamos, yo recuerdo en aquel entonces en Ramales, estamos hablando del año 1978, que se constituyó con en el 80, con 125 ganaderos que ya pusieron en aquel entonces 100.000 euros de 100.000 euros, perdón, 100.000 pesetas, que ya era una cantidad ya que ya empezaba a suponer, y aún así se consiguió. Después ha seguido una política de no reparto de beneficios, es decir, de los beneficios que se queden en la cooperativa para los siguientes años y para siguientes generaciones. Entonces al final pues coges un montante económico de fondos de reserva pues de unas cantidades brutales, ¿no? Que te facilita muchísimo el que tú puedas desarrollar cualquier iniciativa, porque todos sabemos que si no tenemos dinero pues es muy difícil conseguir cosas. Esta estuvo en vigor del año 74, pocos años, hasta el año 87, y en el año 87 ya hay otra ley de cooperativas que entra en vigor hasta el año 99. Aquí tengo una serie de cooperativas, yo os voy a dejar luego la presentación si la queréis. En el año 86, lógicamente estamos en Cantabria y hasta más o menos esa época, 1980, más o menos, todo el mundo hablábamos de vacas, 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 vacas. Aquí en Cantabria eran vacas, no había más. Pues aquí se empezó a hacer una cooperativa de comercialización de frutas y hortalizas que todavía sigue funcionando en el año 86. Se constituyó otra cooperativa en la cuenca del Besaya en el año 90 que también desapareció porque se integró en Agrocantabria. Se creó Sargacán, que era una cooperativa de segundo grado. Las cooperativas son las de primer grado, todas estas que estamos hablando, y las de cooperativas es cuando se juntan, en este caso, para compras en común, entre otros, o desarrollar otro tipo de servicios. Esa cooperativa se disolvió en el año 2006 a crearse cooperativa. En la cooperativa Sargacán estaban funcionando 6 cooperativas, que después de 4 de ellas participaron en el proceso de fusión participaron todas ellas, pero al final 4 se cumplieron. El Campo de los Valles en el año 97, que fue otra cooperativa que hoy se está absorbida por la cooperativa Global, en esa también yo he participado en su funcionamiento. Y después aparecieron, hubo una época en que normalmente los ganaderos suelen tener, unas veces tienen, y eso este lo sabe bien, unas veces tienen la escopeta y otras veces el tirachinas. Pero hubo una época en la que los ganaderos tenían la escopeta y entonces se crearon muchos grupos, sobre todo sociedades agrarias de transformación, que no tenían otro objetivo nada más que comercializar en común. Aquí sentados donde estamos, tú produces 50.000, 100.000, 200.000, vamos a juntarlos y vamos a hacer una oferta. Pero claro, cuando se acabó eso, ya no queda nada del grupo. Y así como se fueron formando, que se formaron 8 o 10 grupos, que eran sobre todo sociedades agrarias de transformación, pues desaparecieron. ¿Cuáles no desaparecieron? 3 que tenían su estructura propia, que era el Valle de Soba, que se integró luego más adelante en el año 2009 en Agrocantabria,
la Valle de Aras, que se ingresó en el año 2024, se incorporó también a Agrocantabria, y la SAD de Llémena para Peñarrubia de Potes, que también se integró en Agrocantabria. Es decir, pero eran SAD, Sociedades Agrarias de Transformación. La Sociedad Agraria de Transformación es una figura, no es una cooperativa, se desarrolla del año 81, solo existe en España, a través de un decreto, de un Real Decreto del año 81, está pensado más para explotaciones familiares, es lo que más las están utilizando. Hace falta un mínimo de 3 personas para constituir una cooperativa, pues el padre, la madre y el hijo, pues constituyen una sociedad agraria de transformación. Hombre, hay ejemplos, por ejemplo, la central lechera asturiana, lo que quedaba inicialmente fue y todavía la parte de comercialización que queda, todavía es una sociedad agraria de transformación, pero no fue una figura, digamos, que se ha desarrollado como el cooperativismo. Ahí están desapareciendo pues muchas explotaciones, porque el problema muchas veces de crear toda esta serie de sociedades es que luego es costoso su mantenimiento. Tienes que ya depender de un gestor, entras dentro de las inspecciones de Hacienda ya a otro nivel, es decir, tiene una serie. Entonces normalmente los ganaderos suelen utilizar la sociedad civil, que es la más peligrosa, pero bueno, como es fácil de formar, pero es peligrosísima porque ahí sí que, porque en las cooperativas tú respondes por la aportación a capital social, y el compromiso que hayas podido tener es tener que tener un préstamo y has tenido que salir de fiador, pero eso es toda tu responsabilidad. Pero en las sociedades civiles responden con su patrimonio el padre, la madre, el hijo y los que forman parte. Bueno, pues ese es un poco lo que se formó en el año 87. Y ya nos vamos al año 99, que fue la última ley nacional, porque todas estas eran leyes nacionales, que se pusieron en vigor en el año 99, porque ya 10 años antes se empezaron ya a haber leyes, ya con todo este boom de las autonomías, pues cada autonomía quería tener su propia ley de cooperativas. Total, que en el año 99 teníamos una ley nacional que se nos aplicaba a las cooperativas que no teníamos ley autonómica, o se trabajábamos con un ámbito nacional y Ceuta y Melilla. Pero que en el año 99 ya había 10 leyes de cooperativas autonómicas desarrolladas, con lo cual ya no tenía sentido el desarrollar. Concretamente hace 3 días ha habido unas modificaciones, pero bueno, son pequeñas modificaciones que se han incorporado a esta ley de cooperativas. Nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando en el otro proyecto que lo comentaremos a través de una unión de cooperativas, pues nos tenemos que regir por la ley estatal porque estamos a nivel nacional, ¿no? Pero si no, cada uno tiene su cooperativa. En el año 2002 fue la primera cooperativa agraria que se acogió a esta ley, que es una cooperativa de patatas de Valdarredible, que yo creo que ahora, no sé si no sé si sabrás tú algo, Gaspar, si sigue o no sigue o cómo está. Han conseguido la denominación de origen. Sí, más la ICP. Son la gente que... Sí, pero bueno, en aquel entonces eran pequeños ejemplos, pues bueno, valían. Era para un valle donde 11 o 12 ganaderos que eran de cultivadores de patatas, que se cultivan, se habla de 1,5 millones de kilos todavía, digo de toneladas, perdón, en la zona de Valdarredible. Y bueno, esta es la primera marcha que se puso en marcha. Y luego en el año 2006 se creó la cooperativa de Agrocantabria. ¿Qué es lo que veíamos en aquel entonces? Yo conozco bien el proyecto porque estuve liderándole por parte de la administración. Es decir, yo participaba en nombre de la administración pues para echar una mano en el desarrollo, sobre todo porque claro, lo que hicimos es hacer desaparecer a 4 cooperativas y crear una nueva, con lo cual es complicado. Esto es como si ahora dices, cuando hablamos muchas veces que en los ayuntamientos dices que había que fusionar varios ayuntamientos pero ¿quién quita el gallinero? Bueno, total que al final se consiguió, empezaron estas 4 cooperativas, que fue la SAN, la cooperativa de Meruelo, se llamaba Siete Villas, la cooperativa de Cuenca del Besaya y la cooperativa Virgen de Balbanú de Salaya. Eran cooperativas ya, sobre todo menos la Cuenca del Besaya era pequeñita, que tenían toda su fábrica de pienso, pero no tenía sentido de que ya eran fábricas de pienso ya muchas de ellas obsoletas, que hubiese en Cantabria que todo el mundo tuviera que hacer, y cuando ya se veía ya que el mundo del ganadero iba a evolucionar. Hoy quedan 700 ganaderos de leche, en aquel entonces pues me imagino que habría 10.000 o no lo sé. Es decir, pero bueno, ya se veía que esto pues iba a evolucionar. Entonces costó, después de un año y pico, 2 cooperativas, que fue la cooperativa de Ramales, donde era socio Gaspar, y otra cooperativa que es la de Comillas,
se bajaron por diversas razones, se bajaron del proyecto de fusión, y ahora mismo tenemos en Cantabria pues prácticamente 3 cooperativas muy grandes, muy buenas. Agrocantabria, que es una entidad que pasa de los 100 empleados, factura más de 100 millones de euros y ya tiene varios centros, porque los centros han seguido creando. Ahora ha adquirido también una fábrica, una industria, una cooperativa en León. Es decir, caminan a otros niveles. La cooperativa de Ramales también se defiende muy bien, y la cooperativa de Comillas, pues también son las 3 cooperativas, digamos, más importantes que ahora mismo quedan en Cantabria. Yo he estado leyendo y me he quedado asustado. En el mundo, en el registro de cooperativas de Cantabria aparecen solamente 7. Porque las han depurado y es que no existen más. Estamos hablando de cooperativas agrarias. El cooperativismo se ha desarrollado mucho y en Cantabria también el trabajo asociado. Es decir, el 80% de las cooperativas nacionales, que son unas 20.000, el 80%, es decir, unas 16.000, son del trabajo asociado. Luego vendrá Aurelio de hablar de las cooperativas de enseñanza, pues habrá en Cantabria 4, 5, 6, no sé exactamente los que hay, pero bueno, cada vez va el mundo cooperativo, cada vez tiende a cooperativas más grandes. ¿Qué nos pasó? Yo muchas veces lo veíamos respecto a las cooperativas francesas, Dinamarca y tal. Ellos tenían estructuras comerciales muy desarrolladas y nosotros nos perdimos el tiempo en muchos años en crear entidades muy pequeñas que aquello no tuvimos la suficiente visión de futuro, o bien porque estaba muy intervenida en aquel entonces por el pensamiento de la Iglesia Católica, que le interesaba otras cosas más que el desarrollo o tenía una visión muy diferente, y nos quedamos muy aislados. Es decir, si tú tienes que salir al mercado, nosotros cuando trabajamos la promoción de las cooperativas le decíamos al ganadero lo mismo: vamos a ver, si yo soy el productor de leche, te tengo que comprar la leche, o soy el productor de carne y te tengo que comprar la carne, intentaré pagarte lo menos posible. Que eso es normal. Yo tengo que verlo y tengo que defenderme, tengo que organizarme para, o bien yo hacer esa función que otro intermediario me hace y se está quedando con los beneficios, o algo tengo que hacer para espabilar. Entonces, claro, si trabajas con esa visión y trabajas, siempre hemos procurado nosotros, por lo menos yo personalmente, donde he estado asesorando, es que había que crear estructuras financieras fuertes, porque si no, al primer soplido te llevan por delante, y es como hemos ido desarrollando en Cantabria pues este mundo de cooperativas. Ahora hay pequeñas cooperativas. Arándanos de Cantabria se creó una cooperativa que probablemente ya no esté ni funcionando, pero ya sabéis que el arándano pues tuvo una época de mucho esplendor y lo mismo que subió bajó, eso llevó por delante. Hay una cooperativa de ternera ecológica, 7 Valles de Montaña, que se creó en el año 2017, pero son pequeñas experiencias de media docena de personas, que ahí está mal que bien trabajando. Hay otra cooperativa ecológica, más o menos lo que está es ecológica, o bien en pastos o bien en carne. Y hay una última que he visto en el año 2024 que se ha constituido, pero también que se llama Biocantabria en el año 2024. Esto es un poquitín el desarrollo a grandes rasgos de cómo ha ido evolucionando, pero cómo hemos pasado de unos números muy amplios. Claro, a cualquiera que se lo digas, pero es que lo que tenemos, y tenemos más que suficiente para desarrollar. Otra cosa es que al sector lácteo no hemos sido capaces de meterle el diente. Ha habido experiencias ya con el fracaso de Basán, pues eso fue lo peor que le pudo ocurrir al sector ganadero en Cantabria, ¿no? Pero bueno, seguimos viviendo, que es lo importante, y seguimos ayudando en la medida que lo posible que podamos. Tú que has estado dentro de esto, has notado que hay mucho caciquismo, entonces yo creo que aquí nos han hecho las cooperativas por las gerencias. Han tenido mucha culpa la pelea de las gerencias. Aquí ha habido de todo, vamos a ver. Ha habido cooperativas donde los consejos rectores eran consejos rectores. Ha habido cooperativas donde los consejos rectores eran floreros. Es decir, por ejemplo, en la cooperativa de Monte, ni conozco a nadie de la cooperativa de Monte, pero bueno, que el consejo rector no tenga conocimiento, es decir, es que te estaba saltando todas las normas, es decir, las secciones de crédito solo puede dar préstamo a agricultores o ganaderos, se lo estaban dando a constructores. Sí, entonces me refiero de que hubo verdaderas... Yo quiero entender que el consejo rector
no ganaba nada con dar por bueno, o no se le informaba lo suficiente de los riesgos que en ese momento estaba corriendo, las de incumplimiento y de riesgo. Es decir, yo cuando un señor le doy 200 millones o 100 millones, tendré que mirar un poquitín qué grado de solvencia que tiene, porque si no me va a llevar por delante. Entonces yo no sé, sí que es verdad que ha pasado mucho eso, que muchos consejos rectores, aprovechándose muchos gerentes, aprovechándose de los consejos rectores que no se comprometían mucho, y así les han ido. Las cooperativas que han tenido consejos rectores donde se han involucrado han salido adelante. Si os parece, es que solemos abrir el turno de preguntas al final. Vale. Sí, porque como, y no tenemos prisa además, o sea, No, os preocupéis. Sí, sí. Pues nada, vamos empezando. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y gracias al Instituto por invitarnos a mí y a mí a hablar de cooperativismo y de cooperativas, que es una de las cosas que más nos gusta. Habréis notado la pasión que tiene él, ¿no? Pues es un poco contagiosa. El título que hemos puesto es este: Cooperativa de Enseñanza y Principios y Valores Cooperativos. La primera de las líneas tiene que ver con este sector específico del cooperativismo, y lo otro, los principios y los valores, son la base del funcionamiento de todas las cooperativas de cualquier sector. Pues en Cantabria hay 11 cooperativas de enseñanza. Si nos leemos un poco, el Colegio Altamira de Revilla de Camargo, el Robinet de Bioño, la Atalaya de Santander, el Salvador de Torrelavega, Lupasco de Santander, Mayer de Torrelavega, el Niño Jesús de Praga, Pentanos también de Torrelavega, el Colegio Puente 1 de Santander, el Puente de Astillero, Tagore como escuela infantil y Verdemar. Todas estas cooperativas nacieron en los años 70, entre los años 70 y 80, y mayoritariamente nacieron a partir de centros preexistentes. En algunos de los casos, por ejemplo, en el caso de Salvador y de Robinet, existía un patronato escolar que pertenecía a la multinacional SNIACE o a Solvay. Los patronatos desaparecieron y los trabajadores de esas cooperativas decidieron constituirse, de esos centros, decidieron constituirse en empresa cooperativa. En otros lugares, en otros casos, los antiguos propietarios cerraron, se jubilaron, y de igual manera los trabajadores decidieron constituirse en cooperativas. Son todos estos, Atalaya, Altamira, etc. Tuvieron una tarea muy dura de aprender a pasar de ser profesora a ser empresario. Es un paso tremendo. Y eso es lo que... En el caso de Verdemar, que es donde yo estuve, inicialmente había una cooperativa de familias que en el año 91 dio paso a una cooperativa de trabajo asociado. Traspasaron la titularidad del centro a los trabajadores de la plantilla, y desde entonces continúa así. Y el centro Estefano Lupasco pues se centró en la educación especial como elemento fundamental. En todas las cooperativas pretendemos, o siempre hemos querido, que exista una pedagogía que nos diferencie. Y fundamentalmente, para hablar así un poco por encima, pues todas las posibles variantes que existen del aprendizaje cooperativo, en coherencia con el modelo de empresa que nos hemos dotado, pues todas esas son las que de alguna manera formaban y constituían la pedagogía de estas. El trabajo en equipo como elemento fundamental. Las cooperativas han demostrado repetidamente que 4 personas trabajando producen más que esas mismas 4 personas aisladamente. Con lo cual, bueno, el trabajo en equipo es una práctica que se lleva a las aulas y bueno, se trabaja en proyectos comunes, se busca fundamentalmente la comprensión, etc. El aprendizaje entre iguales, el hecho de que, Pedro también lo sabe por experiencia,
Cuando un profesor explica a un alumno que no ha entendido una cosa por segunda vez o por tercera vez, ya no sabe muy bien cómo hacerlo, y por supuesto el alumno tampoco sabe muy bien cómo comprenderlo. Sin embargo, si en esas situaciones ponemos a un compañero suyo para que se lo explique, para que lo trabaje, los resultados son muy buenos, no solo para el que lo ha recibido, sino también para el que le ha enseñado o ha intentado ayudarle. En ese sentido es muy bueno para los dos. Las habilidades sociales pues son fundamentales, el preparar para la vida, la autoconfianza. Bueno, la estrella de la pedagogía cooperativa son las cooperativas escolares. Los alumnos, las alumnas de los centros llevan a la práctica la creación de una empresa cooperativa real que incluye la constitución de la propia cooperativa, es decir, establecer y decidir cuál es el fin social, elaborar los estatutos, aportar el capital social correspondiente y después encargarse de la gestión y también del producto que quieren ofrecer a la sociedad y a su vez el mercado. Es decir, asumen todos los pasos necesarios que una empresa tiene que resolver. Y por supuesto, en las cooperativas escolares es fundamental los principios y valores del cooperativismo. La asamblea como el lugar donde se escucha, se expone, se debate, se toman decisiones, la convivencia escolar positiva siempre la hemos considerado como la condición básica para que una persona, para que un alumno, en este caso una persona pequeña, aprenda. Si un alumno no está a gusto, si no se siente cómodo, es muy difícil que se ocupe mucho ni de las matemáticas, ni de la geografía, ni de la lengua. Ese es un paso fundamental que consideramos siempre mucho. Bueno, y la sensibilidad hacia los problemas del mundo, el sentido crítico, todo esto que... Las 11 cooperativas que existen en Cantabria de enseñanza están agrupadas en esta asociación que se llama Asociación de Centros de Enseñanza de Economía Social de Cantabria, ACES Cantabria. Es la patronal que representa a todas estas cooperativas. Fue un gran logro conseguir representación en la mesa de la concertada. Las cooperativas somos centros privados concertados y también posteriormente ya han conseguido formar parte del Consejo de Economía Social de Cantabria, la Dirección General de Trabajo. Bueno, pues representa también a las cooperativas en cualquier entidad pública y privada y por supuesto organiza actividades intercooperativas intentando crear ese sentido de pertenencia en el alumnado que va a nuestros centros. Sentido de pertenencia a una cooperativa y sentido cooperativo de la vida, ¿no? Pone ahí, da las cifras. Pues en Cantabria hay 2.750 chicos y chicas que asisten a centros cooperativos, desde educación infantil y hasta pasando por la ESO, primaria y también ciclos formativos de grado medio y superior en el Colegio Puente. Esto significa el 12%, el 12,5% de los alumnos de estas etapas, que es un porcentaje similar al que hay en otras provincias. No estamos peor que en otros lugares. 1.500 familias llevan a sus hijos a un centro cooperativo. Damos trabajo a 240 docentes, casi 50 no docentes, bueno, con un empleo total de... Además de tener nuestra unión cántabra de cooperativas, pertenecemos a la Unión Estatal de Cooperativas de Enseñanza. Y esta UECOE ya tiene 600 cooperativas de enseñanza en el país, que tienen casi 280.000 alumnos, 14.000 personas socias, 13.000 personas contratadas, 17.000 familias. Bueno, pertenecemos a su vez, ya lo he citado antes de Nemesio, a la ACI, la Alianza Cooperativa Internacional, que nació en 1895 y es una de las organizaciones internacionales, de las escasísimas organizaciones internacionales que han llegado hasta nuestros días. Todas las demás, las de tipo obrero, de cualquier tipo de organizativo, han desaparecido. Bueno, pues en el mundo hay 3 millones de empresas cooperativas, esto es una gran cifra. 3 millones de empresas cooperativas pertenecen a la ACI, 1.000 millones de personas socias, significa 12% de la humanidad. Cuando se habla de las crisis de este tipo de proyectos, bueno, hay cifras, no todo, hay que mirarlo en lo que se refiere a España, en el mundo el cooperativismo tiene una fortaleza muy grande. 280 millones
de personas empleadas, que es el 10% de la población ocupada. Bueno, como tenemos que ir, y un poco de historia para la primera cooperativa en la historia nació en Rochdale, que es una ciudad que está al lado de Manchester, y fue en el año hace 180 años. 27 hombres y una mujer, artesanos, decidieron crear un modelo de empresa que fuera diferente a las que se daban en aquel momento en los que la revolución industrial inglesa producía unas condiciones de vida y de trabajo para los trabajadores muy difíciles. Ese modelo de empresa, fue la primera cooperativa, se denominó Sociedad Equitativa de los pioneros de Rochdale, y la característica fundamental, la gran aportación de esta experiencia fueron los 7 principios que tienen que ver con cómo debe ser una empresa cooperativa, y los valores, los 6 valores más 4, en total 10, que luego veremos un poco por encima. Bueno, este modelo se extendió rápidamente por Europa, por América. Es muy curioso leer noticias en las que muchísimos representantes obreros de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, iban a Rochdale a mirar cómo se había hecho esa empresa y cómo se organizaba. Realmente absolutamente emocionante, y de hecho el modelo se extendió vertiginosamente por los 5 continentes. Bueno, pues pasamos a cuáles eran esos principios cooperativos que se establecieron ya en Rochdale. Los principios definen e indican cómo debe ser una empresa cooperativa. Dicen cómo es una empresa y por lo tanto dicen también cómo lo es. Bueno, el primero, vamos pasando, sería la adhesión voluntaria. En una cooperativa las puertas están siempre abiertas para entrar y para salir. No se puede obligar a nadie a entrar y no se puede obligar a nadie a permanecer si no lo desea. Por supuesto, no se puede discriminar, ni marginar, ni rechazar a nadie por cuestiones de procedencia geográfica o religión, afiliación política, religiosa, etc. El segundo de los principios es la gestión democrática. La fórmula de una persona, un voto, está por encima del capital que ha podido aportar a la cooperativa cada persona. En algunas cooperativas la aportación al capital social puede ser distinta, pero la asamblea se rige porque todos los presentes tienen un voto, y así es como se contabiliza a efectos de tomar decisiones. Bueno, la participación económica quiere decir que la cooperativa va a ser propiedad de las personas socias, y es propiedad porque han hecho una aportación al capital social. Por lo tanto, pues, digamos, ese es el punto de arranque de todo ello. La cooperativa es nuestra, es nuestra responsabilidad, debemos cuidarla, debemos responsabilizarla. Bueno, los excedentes, ya lo comentaba antes, llamados beneficios en las demás empresas, pues o bien se reinvierten para fortalecer la empresa, o bien se reparten equitativamente. Luego comentamos el significado de esta palabra. El cuarto principio es la autonomía e independencia. Es que las personas socias de una cooperativa deben mantener siempre el control sobre la empresa. No puede ser que una empresa dependa de un partido político o dependa de una entidad bancaria, en fin, que haya perdido su autonomía. La educación y la formación es un factor esencial en las cooperativas. En las cooperativas entramos sabiendo de cooperativismo poco, lo debemos aprender, y es la cooperativa la que tiene que facilitar ese aprendizaje. Bueno, no estaría para mucho rato, pero como las cooperativas deben cooperar entre ellas. Por ejemplo, a la hora de buscar empresas de servicios, proveedores, es muy bueno que se explore la posibilidad de contratar a otras empresas cooperativas, porque de esta forma se fortalece el cooperativismo como movimiento. Y el interés o el compromiso por la comunidad, pues es este compromiso a favor del desarrollo del lugar en el que la cooperativa se ha instalado. La cooperativa no puede ser algo que cae allí, una isla que ahí se queda. La cooperativa tiene que irradiar, en el lugar en el que se instala una cooperativa, tiene que notarse la presencia de esa cooperativa. Eso es, luego lo comentaremos cuando hablamos de... Y pasamos a los valores. Yo aquí solo voy a daros una
una pinceladita, porque se podría hablar mucho. El primero de los valores tiene que ser necesariamente la cooperación. Tiene el nombre, las cooperativas y cooperación, es bueno, pues la madre y la hija, ¿no? La ayuda mutua o cooperación significa que damos, que aportamos, pero que también recibimos. Y esta es la base del funcionamiento de una cooperativa. Sin esto no hay cooperativismo. Si no ayudas, ni te ayudan, si ni cooperas, pues evidentemente en contra de lo que a veces se cree, que estamos en un momento en el que parece que el individualismo es la única gran realidad. Pues la especie humana ha sobrevivido, ha llegado hasta hoy precisamente porque aprendió a cooperar, aprendió a colaborar con otras personas. Si no, dada esta dotación física con la que teníamos que convivir con animales que todos ellos corren más que nosotros, tienen unas mandíbulas espectaculares, unas zarpas. Comer en esta situación solo fue posible porque aprendimos a cooperar con otros, con los iguales. Por eso en algunas de las pinturas rupestres del Neolítico aparecen siempre en las escenas de caza un grupo de personas cazando. En grupo sí se puede conseguir que el animal que quieres cazar se caiga por un barranco y así un poco medio, entonces se le pueda arrebatar, ¿no? Bueno, la solidaridad sería el segundo valor que implica dar sin esperar recibir nada a cambio. Bueno, pues apoyar a personas que están en situaciones de necesidad o de fragilidad personal, pues es la responsabilidad. En el mundo cooperativo la responsabilidad es favorecer todo aquello que favorece a la cooperativa y a su vez evitar todo aquello que pueda perjudicarla. Es así de sencillo, pero este sí es la vara de medir. Cuando un cooperativista duda sobre si lo que está pensando o quiere proponer es o no positivo, tiene que medirlo con esto. Esto es bueno para la cooperativa, esto es bueno para el objeto final común o no lo es, porque a partir de ahí sería la democracia. En una cooperativa es fundamental es elegir a los cargos que nos representan, ser elegido también, es tomar decisiones, es acatar los acuerdos tomados aun cuando no te gusten o cuando no sean los tuyos, es participar activamente en la vida. La igualdad es ofrecer el mismo trato con independencia de cualquier cuestión referida al género, al origen, a la clase social, las creencias, etc. Y la equidad, que aquí queríamos llegar porque, si recordáis, la primera cooperativa se llamaba Sociedad Equitativa, pioneros de... Bueno, pues la equidad. La equidad se puede denominar la desigualdad justa. La igualdad no resuelve en sí mismo todos los problemas, porque las circunstancias de las personas pueden ser muy distintas. Entonces, la equidad pasa por reconocer esas diferencias. Un ejemplo de equidad sería la vida esto de una madre no dedica el mismo tiempo a un niño recién nacido que a un niño de 12 años. Si dedicara el mismo tiempo estaría actuando mal. No lo dedica. Esto es equidad. No hay igualdad. La igualdad no resuelve los problemas en todas las circunstancias. Y algunos, bueno, pues los impuestos deben ser progresivos, que las personas que más ingresan más aporten, o que las becas sean para las familias con rentas familiares más bajas. Bueno, que los excedentes cooperativos, esto en el mundo agrario tenía mucha... Los excedentes cooperativos se distribuyen en función de la actividad cooperativizada, de las hectáreas que se han puesto en común, o de la producción láctea, o de lo que sea. Me parece que sale aquí este que nos gusta mucho. Sería un ejemplo de igualdad. En primer lugar, hay igualdad. A los tres se les dan un solo cajón. Aquí ya estamos. Hemos actuado con toda la justicia porque hemos sido... Pero claro, el problema no se ha resuelto. La equidad, y así, al más bajito le hemos dado 2, al primero no le hace falta porque ve perfectamente, y al segundo le hemos dado 1. Luego la realidad, el paso del tiempo, ofrece este resultado, que no se sabe muy bien por qué. De los pantalones amarillos se ha merendado el del pequeñajo el otro le ha conservado, pero en la siguiente viñeta lo más probable es que también deje de tener el banco ese, el de rojo deje de tener el banco, ¿no? Bueno, pues que las circunstancias, cuando son distintas,
Pero además de esos seis valores, la tradición de los pioneros de Rochdale pasa por estos otros 4 valores éticos que no hace falta comentar mucho. La primera es la honestidad, ser honesto, la decencia en la conducta, esto es absolutamente básico. La transparencia, esta es la imagen de los libros abiertos. Una cooperativa tiene que tener todos los libros, cualquiera que sean, abiertos. Cualquier socio puede tener oportunidad de consultarlos, revisarlos, etc. Y la responsabilidad social, esto vuelve a insistir en el principio 7 que habíamos comentado antes, el compromiso con la comunidad en la que la cooperativa está y la preocupación por los demás, la idea de la solidaridad como característica del cooperativismo, en contraste con ese individualismo que se pregona como única realidad en el mundo en que vivimos. Yo creo que la realidad se encarga de demostrar muchas veces que la cooperación funciona y que produce beneficios muy interesantes. En la actualidad son muchos pensadores y analistas actuales que señalan el futuro de la humanidad, este presente tan convulso en el que estamos, ¿no? El futuro de la humanidad va a depender más de la capacidad para pasar del individualismo a la cooperación. 2 veces en este siglo la Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado Año Internacional de las Cooperativas en el 2012 y también el año pasado. El primero lema era las cooperativas, como decía antes Nemesio, las cooperativas ayudan a crear un mundo mejor. El segundo es las cooperativas construyen un mundo mejor. Están en ello, están construyendo. Bueno, pues también el 4 de julio, el primer, no sé si viernes de cada julio de cada año, se dice el COPS Day, que es el Día Internacional de las Cooperativas, que las empresas cooperativas tenemos que empezar a celebrar. Bueno, y el año actual en el que estamos es el año de la agricultura, de los pastizales, de los pastores. La FAO ha añadido el Año Internacional de la Mujer Agricultora y en España se le ha dado un enfoque cooperativo que nos da mucha alegría, que se va a centrar en el papel de la mujer dentro del cooperativismo para promover su liderazgo, aumentar su participación en los órganos, en los programas, en el emprendimiento. Muchas gracias. Y esta frase de José María Arimendiarrieta, que es el fundador de Mondragón, ese complejo, pues que dice que el mundo se nos ha dado no para contemplarlo, sino para transformarlo. Una pregunta. Espera, que nos falta la última parte y vamos, que es lo de la... Es co-housing senior, o sea, pues para decir. Todo serio ya sería. Una hora. Bueno, no os vamos a cansar mucho, No estáis acostumbrados. porque a nosotros nos encanta hablar de esto, pero comprendo que para vosotros que estáis aquí, pues no tenéis la misma ilusión que tenemos nosotros. Bueno, pues vamos allá. Yo cuando llegué a los 60 años dije, bueno, ya me empiezan a preocupar otras cosas. Y una de las cosas que me preocupaba es qué iba a ser de mí el día de mañana, porque tenía claro que yo no quería involucrar a mis hijos en mi situación que podría tener. Entonces algo tenía que hacer. Empecé a investigar por ahí, a ver qué cosas hacía en Europa, y cuando tenía 60 años, que ahora tengo 75, empecé a trabajar en este proyecto. 15 años que por una serie de circunstancias, bueno, aquí hay dos socios, personas socias, por una serie de circunstancias no hemos podido desarrollar el proyecto y ahora ya tenemos la seguridad de la que vamos a poder desarrollar. Es decir, es duro, pero somos resilientes. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Bueno, ¿qué es el cohousing? Nosotros no lo llamamos cohousing, nosotros lo llamamos, sé que todo el mundo lo reconoce como cohousing, nosotros lo llamamos comunidades colaborativas y autogestionadas. Otros lo llaman viviendas colaborativas, pero la vivienda no colabora, la que colabora son las personas. O sea, es algo que nos ha venido, esa palabra hemos cogido cohousing de un americano, de un arquitecto que la puso en vigor y ahora todo el mundo. De la palabra cohousing se aprovecha todo el mundo, desde el que lo ve como una oportunidad de negocio hasta como lo vemos nosotros. Es decir, la administración se la aprovecha también porque tiene una serie de ayudas
ellos ven el modelo de abajo arriba y nosotros le vemos el modelo de arriba abajo y nosotros le vemos de abajo arriba. Me ha gustado quien haya hecho, la tengo que felicitar, porque está muy identificada con nosotros. Dice, es una iniciativa residencial o una habitacional de vida comunitaria. Dice, en la que sus miembros promueven, diseñan y autogestionan el espacio. Es decir, nosotros este proyecto lo estamos autopromoviendo, lo estamos autodiseñando. Lógicamente no somos arquitectos, pero a los arquitectos les decimos qué es lo que nos tienen que hacer y ellos nos trazan las líneas. Y tenemos que autogestionarlo, es decir, nosotros no tenemos ninguna gestora ni alguien de fuera que nos ayude a desarrollar el proyecto. Es pura autogestión, se puede hacer perfectamente, porque una de las cosas que tenemos las personas mayores jubiladas, que aunque nos hemos jubilado, pero no hemos perdido el conocimiento y las ganas de hacer cosas. La sociedad es duro, y aquí veo que hay ya bastantes que habéis pasado por esa época. Nos trata muy mal a los jubilados. Nos necesitan solamente para meter el voto en la urna, ni tan siquiera para que pensemos, ya nos dirán a quién tenemos que votar. Y el resto para hablar del Madrid o Barcelona o ver Telecinco. Y es duro. Yo he visto en este proyecto gente que ha levantado la cabeza gracias al proyecto de verse más útil aportando, desarrollando su saber, ¿no? Nosotros ahora mismo en el proyecto estamos 367 personas, socias participando. Somos una espasacalpe a nivel nacional. Es decir, seremos más torpes, seremos más lentos, pero los conocimientos los tenemos. El tiempo, muy importante. Y le tenemos tiempo. Bueno, lo del jubilado, lo del tiempo... Se gasta. Me refiero el tiempo para gestionar todas esas cosas. Entonces, digo que promueven, diseñan y autogestionan el espacio donde van a residir. Es decir, nos juntamos voluntariamente, es una opción que nosotros elegimos. A mí no me mandan una residencia, no, yo elijo esta opción. Nosotros cuando presentamos este tipo de iniciativas no decimos que esta es la mejor iniciativa que puede haber. Cada uno tiene que buscar la suya, la que le venga bien. A alguien que dice, mira, yo es que quiero estar con mis hijos, si me dan esta oportunidad a los hijos, quiero estar con ellos. Pues me parece fenomenal. No, a mí no me importa el día de mañana ir a una residencia, pues me parece fenomenal. Pero los que tenemos otro pensamiento, sobre todo yo tengo 4 hijos, y lo que tengo claro es que como mejor puedo ayudar a mis hijos es haciéndome cargo de mi vida. Y no me tienen que poner una medalla, es algo que nos corresponde a nosotros. Si quiero tener una buena relación con los hijos, tiene que ser así. Y ellos nos lo van a agradecer. Lo cual no quiere decir que todos tengamos que pensar de esa manera. Esta es una opción más. Una más. Entonces, nosotros lo que hacemos es desarrollar un espacio donde voluntariamente vamos a ir a vivir y a compartir la última etapa de la vida. Es decir, ¿por qué lo hacemos? Bueno, el compartir no quiere decir que estemos todos juntos en el mismo espacio. Tenemos nuestros propios espacios privados, que son las viviendas, y tenemos los espacios comunes, que luego veremos una fotografía, donde tenemos pues 3.000 y pico metros de construidos, donde tenemos cocina, donde tenemos una cafetería, donde tenemos una sala de silencio, tenemos una piscina terapéutica, un gimnasio, es decir, como una barriada. Vamos a estar viviendo 250 personas, pues todo lo que podamos necesitar, y lo organizamos nosotros de forma colectiva. Y luego tenemos, como digo, esos 3.500 metros de espacios comunes, con una motivación clara, apostar por una manera diferente, lo que a nosotros nos parece que es más humana, más saludable y más sostenible de entender y vivir el envejecimiento de una forma activa y participativa. Nosotros no queremos que dirigirla, nosotros queremos hacernos cargo de nuestra vida, nosotros queremos ser autónomos y queremos participar en un entorno compartido. Por eso, aquí al final digo, no es para todo el mundo, requiere esfuerzo, compromiso y voluntad de querer vivir en comunidad. Es decir, hay personas que se sienten molestas, que no se sienten cómodas en estos espacios, pues fenomenal, pues no pasa nada. Pero los que por lo menos, lo que comentaba antes Aurelio, de compartir cosas, de aportar y de compromiso, pues sí que lo queremos hacer de una forma conjunta. Para que os hagáis una idea, bueno, tenemos 86 metros, esto lo vamos a hacer en San Miguel de Meruelo. Tenemos un terreno ya comprado que nos lo han recalificado después de 13 años, de 86.000 metros cuadrados, donde vamos a hacer 202 viviendas y 2 unidades de convivencia. Las unidades de convivencia son pequeñas mini residencias, porque nosotros entendemos que estos proyectos son para toda la vida. Es decir, y no todos los que vamos a ir allí, algunos nos vamos a quedar atrás. Aunque estemos muy bien y estemos de jota todo el día, el Alzheimer y las demencias se va a acordar de nosotros.
sobre todo, o otro tipo de dificultades que pasemos en esas unidades de convivencia, que ya digo, son una especie de mini residencias, de 10 habitaciones individuales cada una, con su propio jardín terapéutico, con su propia cocina y sus propios cuidadores profesionales, nosotros solamente queremos aportar la parte atractiva, los profesionales que aporten el trabajo. Yo no estoy allí, ni quiero que me cambien un pañal, ni yo quiero cambiar un pañal a ningún compañero. Si hay una persona cognitiva, yo no quiero quemarme las 24 horas con él, podré ayudarle y estar a ratos, o poder darle un paseo, o poder hacer ciertas cosas, pero no me voy a quemar. Si tengo a mi mujer, o mi mujer me tiene a mí en un espacio de esos, pues lo que pretendemos es, yo se lo he dicho personalmente a mi mujer, digo, a mí pásame a los espacios, a las unidades de convivencia, y tú sigues disfrutando la vida, que es muy corta. Por el día me vas a dar un paseo a la cafetería, o me das un paseo y a correr, no pasa nada, hay que vivir, no te quemes conmigo, yo por lo menos lo voy a hacer. Ya se lo he advertido, y quiero que ya... No, es que cuando llegas a cierta edad hay que ser claro, no podemos estar engañando. Yo estuve 2 años que no pude hablar en mi casa de estos problemas. Mi hija, la pequeña, que en aquel entonces tenía pues 14, 15 años, lloraba. Decía, papá, no hagas nada que yo te cuido. O sea, de estas cosas no queremos hablar, son tabús, pero nos llegan. Entonces, vale más organizárselo, si a uno le gusta de esta manera. Bueno, pues aquí si veis las fotos, esas hileras son las viviendas. Allí ven los espacios comunes, unidades de convivencia, los espacios comunes. Bueno, son esos 86.000 metros que decimos, donde están los 200 y pico viviendas. Bueno, pues que como veis es una especie de barriada, y donde, bueno, pues allí nos vamos organizando nosotros. Eso ya pasó también. Esas son las unidades de convivencia. Estos son los espacios comunes, donde tenemos, ya te digo, de todo tipo de actividades, de servicios a poder hacer. Las viviendas son viviendas pequeñitas, porque no tenemos, son viviendas de 40 metros útiles y de 50 metros útiles. Nosotros tenemos una idea clara, queremos hacer un proyecto social, al alcance de personas con limitados recursos económicos, porque hacerlo para la élite económica, ni somos gente económica, ni merece la pena luchar, porque eso ya se lo organizan ellos. No necesitan de estos espacios compartidos. Entonces, por eso son viviendas pequeñitas. Nosotros, nuestro salón de actos son los 3.000 y pico metros. O sea, no necesitamos, con 40 metros útiles son, para una persona, son de una habitación, cocina, salón, baño y una habitación, un porche y un pequeño jardín. Son plantas bajas todas, y los de para 2 personas llevan 2 habitaciones, pero no hay más diferencias. Esto cómo se ha pasado aquí. Vale. He descubierto una cosa hoy, que ya no veo ni con gafas de cerca ni de lejos. Bueno, un poco brevemente cuáles son las características de nuestro proyecto. Es un proyecto senior, porque hemos querido que sea senior. Es decir, tenemos una edad mínima de poder estar viviendo en un espacio de 50 años y un máximo. Para hacerse socio puedo tener cualquier edad, pero para poder vivir tengo 50 y más de 70 no admitimos a personas como socios. No quiere decir que si yo entro a los 60, pues me moriré a los 100 o lo que sea. Se construye en planta baja. Somos una cooperativa de consumidores y usuarios, no somos cooperativa de vivienda, porque nosotros lo que estamos cooperativizando es un servicio. Utilizamos el régimen de cesión de uso, no tenemos la propiedad del espacio, el espacio es de la cooperativa, nosotros tenemos el derecho de uso a perpetuidad y heredable, de forma que nuestros herederos, ni tan siquiera, como luego veremos, tienen garantizado un espacio, porque nosotros hacemos gestión de edades para equilibrar el proyecto, luego lo comentaremos, pero garantizamos la devolución de la aportación a capital social. La aportación a capital social, en nuestro caso, tenemos comprometido cada persona, porque nosotros trabajamos con personas. Unas serán parejas, otras serán solas, de 50.000 euros por persona, de los cuales ya tenemos desembolsado unos 31.000, la gran mayoría, el 90%. Y otro 10% les damos posibilidades de un pago aplazado, les financiamos a un 2% durante 12 años la aportación a capital social, poniendo ellos 12.000, nosotros 38 se lo financiamos. Bueno, lo de los valores está claro, que la ayuda mutua. Nosotros cuando hablamos de ayuda mutua, solidaridad, colaboración,
no tenemos tiempo, pero hemos desarrollado un proyecto de solidaridad económica para la dependencia, de forma que todos aportemos lo mismo. Es decir, yo no sé si estoy jugando una partida, yo no sé quién antes se va a quedar atrás y quién va a necesitar más ayuda que otra. Pues nosotros eso lo hacemos como una especie de mutua, donde nos comprometemos a que a partir de 50 años hacemos una aportación, una cuota de dependencia que tenemos, vivamos o no vivamos, porque una de las características de nuestro proyecto es que no nos obligamos a vivir, cada uno decide libremente cuándo se ve viviendo en el espacio, pero eso sí, una vez que decidimos ir a vivir pasa a ser nuestra residencia habitual. Nosotros queremos un espacio con vida. Piensa que estamos en la zona turística, que estaría lleno de gente de que vendría el fin de semana y las vacaciones, pero eso no sería una comunidad. A nosotros lo que nos interesa es que haya una comunidad en estado en tipo. Por eso decimos, si no te ves a los 50, vente a los 60, si no vente a los 70, pero una vez decidido vienes a venir. Pero a partir de 50 tú aportas esa cuota de residencia, cuota de dependencia, vivas o no vivas. Es decir, yo me puedo pasar de visto y puedo decir, bueno, yo me voy a vivir a los 70 años, cuando ya tenga una dependencia, voy a meter la hucha en la mano, en una hucha donde yo no he puesto nada, pues no sería justo. Vamos a empezar a poner todo desde los 50 años, claro, lógicamente son cantidades, uno de 50 años igual tiene que poner 10 euros al mes, y uno de 80 años tenemos que poner 300 y pico euros de cuota de dependencia, pero eso nos permite de que yo tengo garantizado que ese espacio va a ser para mí, es decir, aunque vaya a una unidad de convivencia y tengan que pagar, o la cooperativa tenga un costo económico de 3.000 euros, yo con esos, si tengo más de 80 años, con esos 300 y pico, vivo. Nosotros hemos hecho un cálculo donde la dependencia nos cuesta unos 1.000 euros, que lo tenemos que pagar entre todos, y de ahí es donde nos sale este número. Pues tenemos ese compromiso de que cuando nosotros fallecemos, nuestros herederos legales, de esa cantidad nos comprometemos a lo que no hemos consumido, a dejarlo para los que hayan consumido más. Es decir, para que os hagáis una idea, a nosotros una persona que se incorpora a los 50 años y se fallece a los 90, habrá aportado aproximadamente a ese fondo de dependencia unos 60.000 euros o 60 y pico mil euros. Cuando fallece nos hacen cuentas, cuando vengan los herederos a buscar el dinero, pues dicen, espera, vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto esa persona ha utilizado de dependencia? ¿Dónde? En el centro de día propio que tenemos, en su propia vivienda, nuestra propia vivienda con la ayuda de atención domiciliaria, en las unidades de convivencia, es decir, se tira de números y dice, bueno, pues he gastado 40.000, se ha aportado 60, me comprometo a esos 20.000, dejarlos en la cooperativa para ayudar a otra persona que igual está 10 años en una unidad de convivencia y se ha consumido 300.000 euros. Claro, a esa persona, pues probablemente algunos tendríamos que, pues nos tendrían que tirar a la torca porque no habría capacidad económica. Para que os hagáis una idea, una persona, nosotros siempre lo ponemos de ejemplo, de 50 años que tenga un accidente, se quedase tetrapléjico y muere en la cooperativa a los 90 años, a nosotros nos supone 1.000.000 de euros. Fíjate qué solidarios somos. Con 4 euros al mes podemos ayudar a esa persona. ¿Quién por 4 euros al mes o 5 euros no puede ser solidario? Claro, tenemos un músculo porque somos también un grupo muy importante. El grupo aquí sí que tiene importancia. Cuando antes hablaba de aportación a capital social y decía que en el mundo cooperativo pues, que nos habíamos mojado poco poniendo dinero, nosotros aquí tenemos comprometido 50.000 euros, con lo cual con los 500 socios que lleguemos a estar aproximadamente de unos 25 millones de euros tenemos aportado, que son cantidades importantes, pero tampoco no se acaba el mundo porque alguien tenga que aportar esos 50.000 euros que los vamos aportando. Ahora estamos haciendo, ya llevamos 31.000 y pico euros, 200 euros al mes. Tiene que ser finalista, eso lo podemos garantizar en las unidades de convivencia. Si no tendremos, como pasa en la mayoría de los proyectos, no tienen unidades de convivencia, es un absurdo que yo diga que cómo cuido yo a una persona que necesita una atención ya importante, sobre todo si es temas cognitivos en su propia vivienda. Hombre, si tengo un cuidado por la mañana, otro cuidado por la tarde, otro cuidado por la noche, otro por los fines de semana, pero eso es insostenible económicamente. Esas personas tendremos que ir a las unidades de convivencia donde nos puedan atender, pero por lo menos el proyecto sea finalista. Nosotros tan solamente tendría que abandonar un proyecto, lo tenemos así establecido, una persona que ya sea un riesgo peligroso para el resto de los compañeros, que no podemos manejarle, pero la cooperativa se compromete a buscarle el sitio, pagarle el espacio y él siguiendo el socio aportando los 250 o los 100 o los 350 si tiene más de 60 años, pero no le vamos a dejar tirar. O sea, vamos intentando buscar un sistema de apoyo, de ayudarnos unos a otros. Las personas residentes han de ser socios, es decir, esto lo tenemos clarísimo. En una pareja hay 2 socios, si uno quiere participar y el otro no quiere participar, pues lo siento, porque no pueda participar, el que no quiera participar, pues vale,
acuerdo, pero no puede ir ahí a vivir gratis. O sea, eso también... Luego la proyección de futuro, la gestión de edades y situaciones de convivencia. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que si nosotros imaginemos que todos tenemos aquí 60 años y vamos a vivir todos juntos, eso es una maravilla, pero cuando todos tengamos 90, que nos habemos hecho mayores todos en grupo, tenemos una residencia al uso. El reloj nacional, el que se me para ir a la puerta y dirá, pues guapos están estos, aquí he hecho correr. Claro, costo económico, eso es insostenible económicamente. Si tú haces gestión de edades, es decir, nosotros lo que hacemos es, de cada año de nacimiento cogemos a 12, 14 personas, no cogemos a más, y cuando se cierra ese año de nacimiento, o llega a los 70 años, le dejamos que muera de forma natural. De esa manera conseguimos que no más de un 15% seamos personas dependientes a la vez. Es decir, que el 85%, con independencia de la edad que tengamos, vamos a poder interactuar entre nosotros. Consigues que el costo económico no se te dispare, y consigues que sea un espacio apetecible y deseable. Por eso no podemos garantizar a nuestros hijos un espacio. Le podemos garantizar la devolución. Para adquirir la condición de socia exigimos tres requisitos. Primero, no tener más de 70 años. Ahora ya sobrepasado porque ya no tenemos plazas a partir de los 60 años para arriba, ya no tenemos plazas. El segundo requisito, que yo sea una persona autónoma para desarrollar las actividades básicas de la vida de agua. Es decir, si ya estoy hecho polvo, cuando llamo a la puerta no me van a admitir. Y el tercer requisito, Aurelio. Que haya plaza. Que haya plaza. Es que te veía dormido y te despierto. Pero no estaba dormido, Que haya una plaza disponible. ¿Qué nos está pasando ahora? Porque nosotros este proyecto cuando empezamos, lógicamente no teníamos ni torre. Más miedo que otra cosa. Sabíamos lo que queríamos, pero no sabíamos por dónde empezar. Pero trabajando en grupo y en colectivo llegamos muy lejos. Cuando tú pones a 11 personas a trabajar sobre un tema, nosotros hemos hecho un estudio de dependencia de coste económico, que estoy seguro que una consultora no se mete en el papel nuestro para hacer el trabajo que nosotros hacemos. Somos unas fieras trabajando. O sea, que tenemos capacidad, no, me refiero que no nos han borrado la inteligencia. Entonces, pero eso venía lo de... Y la plaza, que haya plaza. Que haya plaza disponible. ¿Qué nos está pasando ahora? Que nosotros, digo, sí, que quería enlazar. Cuando nosotros empezamos el proyecto, pues pensábamos que esto iba a ser exclusivamente para gente de Cantabria. Porque no pensamos que iba a tener más tirón. Pues somos rurales, pueblerinos, pues qué coño, para salir de Meruelo, pues nos iba a costar. Pues ahora mismo el 70 de los 367 que estamos, el 60 y pico % de las 2/3 partes son de fuera de Cantabria. Y no hacemos publicidad. Tenemos una página web que yo la llamo pueblerina, pero con corazón. Y lo que decía antes Aurelio, con transparencia. Nosotros siempre hemos tenido claro que en cualquier proyecto cooperativo, como todo en la vida, transparencia y confianza. Nosotros honramos al máximo. Dirá, joder, ¿qué va a decir este? Pues eso nos está dando resultados. ¿Por qué? Porque yo creo que ya cuando llegamos a cierta edad, salvo los que están pirados económicamente, la mayoría ya queremos otras cosas. Ya lo del dinero no lo tiramos, pero joder, ya no rompemos la cabeza, queremos las cosas más prácticas. Y eso nos ha permitido de que ahora mismo tenemos 307 personas en lista de espera que no podemos atender y no nos vamos a dedicar a hacer más proyectos. Que no podemos atender porque de esos años ya tenemos 21 años cubiertos. Ahora mismo, ¿qué nos está pasando? De que estamos haciendo una promoción para que nuestros hijos sepan que si esperan probablemente 5 años, estamos hablando de personas que pueden tener en torno ahora a 50 años, que no van a poder estar en nuestro proyecto porque no van a tener una plaza disponible, porque además luego nosotros, al margen de las 12 o 14 personas que dejamos para cada año nacimiento, volvemos a hacer una gestión de edades de situaciones, es decir, dejamos de la mitad de las plazas 6 para personas en pareja y la otra mitad para personas solas, hombres y mujeres. Aquí tengo que hacer algo en favor de las mujeres, que sois más paridades que los hombres, y estos proyectos entréis de maravilla. Los hombres somos un desastre. No sabemos hacer nada, pero ahí nos revolvemos y... Vamos, no quiero entrar en polémica, pero bueno, en general, pero pasa en Europa, no es que nos pase en España. En Europa la mayoría de los proyectos de cohousing son... Y aquí pues no ese es el caso, pero la mayoría de los proyectos que se desarrollan en España son promocionados por mujeres. Aquí, bueno, pues estamos coincididos, hay también mujeres, aquí está María José, está Carmen, pero en general son mujeres, digo hombres, los que de aquí estamos llevando la iniciativa.
Un alto nivel de financiación, ya os decía que nosotros aproximadamente vamos a financiar el 80% del proyecto, poquito a poquito, pero lo vamos a ir haciendo. Damos facilidades a estas personas jóvenes, como pueden ser nuestros hijos, con una aportación mínima de 6.000 euros, más actualización 4.000 y pico, más eso, si son menores de 50 años, de forma que le financiamos a 15 años, o a los jóvenes, pues llamarlos jóvenes todavía, mayores de 60 años, a eso, digo, mayores de 50, a eso les financiamos a 12 años. No se permite la estancia como segunda residencia, ya lo hemos dicho, es decir, si alguien viene y nos dice, mira, yo es que quiero estar 6 meses en Madrid, es encantable, pues me parece muy bien, pero búsquete tu proyecto. Nuestro proyecto no es así. Mientras seamos pareja, ocupamos una sola vivienda, por si no reventamos el proyecto, es decir, para que os hagáis una idea, si 100 personas solas creamos una especie de estos, necesitamos 100 viviendas, si 100 personas estamos en pareja, pues con 50 viviendas nos arreglamos, o sea, fijaros la importancia de esto. Entonces, mientras que seamos pareja, nos comprometemos a vivir en pareja, con lo cual si nos separamos pues no pasa nada, si los dos somos socios, cada uno tiene su participación y su vivienda y a correr, pero no reventar el proyecto. Bueno, la posibilidad de estancias temporales, eso es porque tenemos apartamentos para lo que llamamos, nosotros lo llamamos para apartamentos para invitados. Tienen unos criterios de prioridad que son los primeros que los van a utilizar son si una persona, imagínate que yo soy socio y vivo en Madrid, me ha roto una pierna y no tengo quien me atienda, pues que puede ir a 2 o 3 meses a Maruelo y me pueda ahí recuperar, ¿no? Eso sería, o que una vivienda que cuando yo quiero ir a vivir, pero si en ese momento no hay una vivienda disponible y tengo que esperar 3 o 4 meses, porque en ese apartamento de invitado pues puedo hacer un espacio. Y la tercera opción ya es para nuestros hijos o nuestros familiares que puedan venir. Teníamos el proyecto de hacer 20 viviendas para invitados, hemos tenido que cambiar el plan, pero al final lo conseguiremos porque bueno, hemos tenido bastantes peleas ahí con cultura, por qué pasa también en Santiago y hemos estado por ahí locos. Pero bueno, como yo digo, cuando los amigos estos que ahora nos ponen dificultades nos vayan a pasar para mano y decir aquí estamos para lo que queráis, y que sí, pero mira, resolver esto antes. Y nada. Simplemente, bueno, pues comentaros nada, yo creo que esto ya lo hemos comentado. Todas las edades, eso es la incidencia que tiene, es importantísimo. Es decir, ahora mismo ya prácticamente en todos los proyectos se hace gestión de edades. El problema es que los proyectos que estamos desarrollando en España suelen ser muy pequeñitos, suelen ser de 30, 40, 50 unidades habitacionales. Entonces, claro, si hay 40 años, de los 50 a los 90 y 40 años, pues no puedes hacer uno por año. Si pocos se acercan a este tipo de iniciativas y los echas, pues vamos, los echas, no los puedes que vengan contigo porque no hay un espacio disponible, pues es mucho más complicado. Nosotros es que nos ha salido, es decir, las hemos pasado canutas, pero nos ha salido todo de cara. No, vale. Ya está. Yo creo que no hay más cosas por aquí y prefiero si tenéis algún tema. Aurelio, ¿es alguna cosa tú que como observadora y queda que crees que tenga importancia? Y si no... Yo creo que es mejor que preguntéis cualquier duda, porque son... Yo no de este proyecto, del anterior. Sí. Te temo, Pedro. Del anterior, no, es que hay dos centros que de hecho casi funcionan como cooperativa. Me estoy refiriendo a Lantares de Reynosa y a la Sagrada Familia, primero en Santander y ahora en Camargo. ¿Son cooperativas o son sociedades limitadas? En algunos casos las sociedades laborales que entran dentro de lo que es el concepto de economía social. Algunos de los centros estos no son estrictamente cooperativas. Pero en la hoja, en la página web, que ya sabes, ya estoy jubilado, pero en la página web figuran solo estas 11. La página web de ACES Cantabria, solo estas 11. Es posible que estén en trámites, porque no, son muy antiguos y en algún caso algunos de los socios se han ido traspasando las condiciones, porque no todos los profesores son socios. Una cosa, por eso te he preguntado si eso es una cooperativa. No es una cooperativa, es una sociedad. Un tema jurídico, no lo conoces. Bueno, esto es muy importante, porque esto es para una sola charla. Sí, no, bueno, para un colofón de una cosa. Como hablamos con Ana, o sea, sobre todo lo que nos interesaba, no por promoción, porque aquí de los que estáis no habría posibilidad para ninguno, pero sí por visibilidad.
Y nos parece un proyecto, a nosotros nos parece interesante, tenemos claro que no es para todo el mundo, no es por todo el mundo porque no todo el mundo se va a sentir cómodo si es una persona muy introvertida, por probablemente sea su espacio, porque una de las cosas que tenemos previsto es desarrollar media hora de aportación a la sociedad, es decir, nosotros sabemos que hay una serie de actividades que o las hacemos nosotros o alguien las tiene que hacer. Queremos involucrarnos haciendo aquellas actividades que no tengamos que sacar el pañuelo para limpiarnos el sudor, no estamos ahora ya para el esfuerzo físico, pero por ejemplo para estar en una recepción pues no es complicado, acompañar a una persona que se ha roto una pierna y darle un paseo en una silla de ruedas que igual ha estado 3 días antes tomando un vino conmigo, pues tampoco debe ser muy complicado. Ahí sí que nos queremos enfocar con medidas. Fijaros la importancia que tiene el voluntariado. El voluntariado en nuestro caso, que sería aportado por 200 personas, suponiendo que los 50 ya no puedan aportarlo, supondría 100 horas al día. 100 horas al día, si lo llevamos a las 1800 horas del convenio a 8 horas, supone 20 personas contratadas. Es decir, fijaros, con un poquito de esfuerzo, cómo podemos llegar a conseguir muchas cosas. Pasa que, bueno, pues hemos vivido en un mundo donde parece que cada uno tenemos que ir por libre, pero bueno. Preguntas que seguro que hay por ahí. A ver, empezamos aquí una, después Ana. Sí. Yo te escuché en el ESE hará 12 años, por ahí, en el Colegio de Arquitectos, al comienzo lo de los 13 años del ayuntamiento, ¿es lo normal en Meruelo? No es un problema de Meruelo, es un problema general. En Cantabria, para aprobar un plan general, se aprueban 3 o 4 cada legislatura, si se aprueban. ¿Pero eso va por plan general o por plan parcial? No, vamos a ver. Cuando nosotros en el año 2013 encontramos un terreno, lo primero que fuimos al ayuntamiento, porque en ese momento el ayuntamiento estaba haciendo un nuevo plan general, era el momento adecuado. Es decir, los planes generales se hacen cada 30 años y o bien una modificación parcial que haces, o bien dentro de un plan general. Todos dijeron, bueno, estamos haciendo un plan general, lógicamente no tiene sentido que vosotros hagáis una modificación puntual. Vale, de acuerdo. Pero ese plan general al siguiente año sale y efectivamente ya estaba incorporada a nuestro sector como suelo urbanizable. ¿Qué ocurre? Tuvimos ya un problema que para acceder la Croto ahora mismo hubo una época en que se hacían urbanos islas. Cogías aquí una isla de 400 carros, alguien que compraba la finca y lo recalificaba y hacía una urbanización. Entonces eso quiere cortarlo. Vale, perfecto. ¿Qué nos ocurría? Que el sector nuestro estaba a 150 metros más o menos de la zona urbana de Meruelo. Entonces, la primera condición que nos pusieron, que salió en el boletín oficial, era que teníamos que desarrollar antes la zona 1, que no era nuestra, que el sector 2, que era el nuestro. Digo, joder, ya, pero yo no puedo obligar a uno. Tuvimos que comprar el sector 2. Después que lo compramos, han estado desde el año, Meruelo lleva desde el año 2006 o 2008 intentando sacar un plan general nuevo. Estuvimos hasta el año 2022, no, 2020. En 2020 más o menos, hasta que ya en una reunión con la Croto en la que yo me había invitado al alcalde y en la que estaba presente, dijo al alcalde, digo, yo no sigo con este plan. ¿Por qué? Porque una de las cosas que exigía la Croto a los ayuntamientos era que en el año 99, que era el plan general de Meruelo, se habían clasificado o recalificado una serie de parcelas que no se habían construido. Entonces lo que dice la Croto, pues esas parcelas que han sido ya urbanizables 30 años, pero que no se han construido y están alejadas de la malla urbana, quiero que pasen las rústicas. Joder, sí, claro. Y cogen la escopeta y vienen a decir solo en un pueblo de 1.500 habitantes que está pagando 30 años la contribución pensando que ahí se puede hacer la casa al hijo o venderla para darles el dinero para comprar un piso, que ahora me dicen que pase a rústico. El alcalde dice, si queréis hacerlo vosotros, vamos. Y esa es la realidad de Cantabria, no hay manera de avanzar. Y no hay manera de avanzar. Entonces llegó un momento que nos dijeron, pues bueno, empezar un plan parcial. Una modificación puntual, perdón. La modificación puntual hemos tardado 5 años porque es que son así, es que son lentísimas. Primero presentas la parte ambiental, entonces si la administración considera que hay efectos significativos contra el medio ambiente, te manda el procedimiento, en vez del simplificado que se acaba ahí, al procedimiento ordinario. Tienes que empezar a pedir por 2 veces informes sectoriales a 21 departamentos diferentes. Unos les mandan cuando les da gana. Por ejemplo, tuvimos una pelea con uno de la casa de urbanismo que le había mandado a los 9 meses de haberse emitido.
cuando tienen la obligación de mandarle a los 45. Es que esto es de loco. Esto cuando yo pensé que que era algo más serio, pero no. Y el que más incumple las cosas es la administración. Tú te pasas un día y te dices, bueno, pues al final conseguimos aprobar la rectificación puntual y luego hemos presentado el proyecto el plan parcial. Presentamos el plan parcial, que es cómo vas a desarrollar la zona, es decir, poner la silueta encima de lo que hay. El primer informe que hace Cultura, porque por ahí pasa el Camino de Santiago. El Camino de Santiago pasa por la carretera y tiene una extensión de 30 metros, que ya le zumba las narices. 30 metros que la administración entiende que no se puede hacer nada, no se puede construir, pero no lo dice la ley. Pero la administración lo entiende. Hace el primer informe y nos lo emite favorable. Con el informe favorable se aprueba una parcela de 3.000 y pico metros, que era la que nos afectaba, como suelo urbanizable. Cuando vamos a desarrollar el plan, dice, no, ahí no podéis construir, pero bueno, vamos a ver, joder, pues habéis dicho que lo habéis recalificado como suelo urbanizable, como ahora. Bueno, hemos estado 6 meses peleándonos con la administración y al final hemos tenido, dicen, bueno, o hay dos caminos, o un contencioso o tragar. Al final hemos tragado y hemos podido desbloquear la situación. Pero dificultades, lo cual no quiere decir que, yo digo que en 100 funcionarios, 98 nos han funcionado muy bien. 2, no digo que, pero todos somos retorcidos. No, que tenéis un alcalde que es muy activo. Lo que pasa que en las recalificaciones los ayuntamientos no tienen competencias. Te pueden facilitar encuentros, lo que ya es importante, ¿no? Y eso es lo que nos ha retrasado tanto el tema este. Yo recuerdo la primera vez cuando entró este nuevo gobierno, que invitamos al Consejo Rector a una reunión a Meruelo, nos dijo, os tengo que felicitar por la resiliencia. ¿Cómo sois capaces? Porque hemos estado desde el año 2013 poniendo dinero, ¿eh? Y podemos ser amigos, pero poder ya poner dinero. Hemos llegado a tener expuesto en el campo 1,5 millones de euros sin saber si nos iban a recalificar el proyecto. Hemos estado en bola de partido turísticamente muchísimas veces. Y bueno, esto es para contar una novela y no acabas, pues joder. 3 o 4 de estas. O sea, pero bueno, ya vamos a pasar páginas, lo importante es que vamos a poder hacerlo, pero es triste, pero es así. Y eso que ustedes han tenido la ventaja de tener el mismo alcalde durante estos 30 años. Sí, pero el alcalde no en la recalificación es el acrocho. Es un alcalde receptivo. No, si no, el alcalde de Meruelo con eso ha muerto. Colocar de ellos. Pues espero que paramos por el primer trimestre del año que viene. Si el ayuntamiento, mejor tratamiento, nos ha acercado el saneamiento a la finca. Cuando hubo una época que trajeron sabéis de San Sebastián, al vertedero, pues entonces el alcalde se quejó, lógicamente, aquí todo el mundo, el gobierno Cantabria le pidió no sé cuántos millones al gobierno vasco y dice, joder, y a mí lo único que me está quitando es, porque el Meruelo tiene una concesión, o sea, un dinero asegurado mientras que esté el tiempo funcionando el vertedero. Y dice, a mí esto me estáis quedando vida útil, con lo cual a la vaca también tengo que ordeñarla. Y consiguió una serie de obras, entre ellas nos acercó el saneamiento a nuestra finca gratis. Ahora mismo una rotonda que iban a hacer por rotondas, para han dado prioridad a la rotonda de acceso a lo nuestro. Una rotonda que vale 700.000 euros y muchas veces no solo 700.000 euros, sino la cantidad de permisos que a la administración, a nosotros serían eternos, porque nos verían como bichos raros, a la administración, bueno, lo que se hace muchas veces es no pedir a la brava, efectivamente, a la brava. Pero ellos lo pueden hacer y nosotros lo podemos hacer. O sea, por parte del ayuntamiento, ahora mismo estamos negociando con ellos las tasas, es decir, la ley de haciendas locales permite que si te reconocen, te pueden tener como proyecto de interés municipal, puedes tener acceso a través de las ordenanzas en una bonificación. Pues nosotros nos supone 1 millón de euros las tasas, son cantidades importantes. Bueno, pues algo ya nos ha dicho. Yo cuando fui a hablar con él digo, listo hijo, nos tienes que echar aquí una mano porque esto es una ruina antes de empezar a construir, porque nosotros pensad que somos una entidad sin ánimo de lucro. Pensad que lo que estamos haciendo es sacar del mercado especulativo las viviendas y dejar cada año a 14 personas incorporarse a un proyecto con una financiación que no vamos a especular con ella. Es decir, nosotros ahora mismo, el socio que se incorpora a la cooperativa está poniendo 4.000 y pico euros más que lo que pusimos nosotros, que es el IPC. Pero nunca vamos a repetir, el IPC siempre va por detrás de la revalorización de los pisos.
O sea, estamos haciendo una función social importante, porque no nos estamos lucrando o no queremos lucrarnos. Y ser sin ánimo de lucro lo hemos hecho voluntariamente, no obliga la ley. Es decir, es una opción voluntaria, pero claro, nos ha abierto muchas puertas de cara a que no nos vean especulativos. Nosotros no queremos especular y de hecho le hemos pedido a la administración, cuando nos ha recalificado el suelo, le hemos dicho, haznoslo dotacional, no lo hagas residencial. El residencial puede valer mucho dinero si ese sería nuestro objetivo, el dotacional no se puede hacer división horizontal, porque claro, ¿quién te dice que dentro de 50 años o de 40 años la gente que hay allí decida que vamos a vender lo que tenemos y quedamos cada uno con una vivienda? Pues como es un solo dotacional, la ley no lo permite. Es decir, hemos cogido la llave y la hemos tirado a alta mar y decimos, ya no... ¿Qué preguntas? Sí, Ana, ¿tú tenías una pregunta? No, sí. Yo llevo oyendo hablar de Michel de Cantábrico casi desde los orígenes. Entonces, ¿no se ha construido nada todavía? No hay nada construido, es que no lo puedo creer. Empezaremos en enero. Ahora mismo estamos haciendo el proyecto de urbanización, que nos tardarán 4 meses. Lo primero que nos exigen es hacer la urbanización del espacio. Es una urbanización amplia porque son al final 58.000 metros lo que lleva. Hay que llevar todo lo que es saneamiento, el agua, aceras, telecomunicaciones, calles. Es importante. Bueno, pero está bastante más cerca de conseguirlo. Ha resistido, que es un poco. ¿Qué espacio temporal? No, en septiembre nos entregarán el proyecto de urbanización. La licencia de urbanización nos lo va a dar el ayuntamiento en 48 horas, ahí no hay problemas. Por eso es importante, si nosotros vamos a un ayuntamiento donde vemos que nos ponen dificultades, no sigues. ¿Pero viviendo allí cuándo? Pues 3 años más. Porque son 200 viviendas, más 3.500 son casi 19.000 metros construidos. Es un proyecto para personas resilientes, esta palabra que sí. Pero es destacable la dosis de ilusión que se observa cada vez que nos reunimos y, digamos, la complicidad con el Consejo Rector de la mayor parte de los... No ha habido desbandada, a pesar de que, como podéis imaginar, a lo largo de todo este tiempo, las noticias buenas, las buenas de verdad han sido muy escasas. Todo han sido frenos, pues, retrasos, etc. Y no ha habido desbandada. Y se mantiene la ilusión. Y eso ayuda mucho. Y estos años habrá fallecido. Hombre, por supuesto. Pero fallecen los jóvenes. Sí, ojo que fallecemos los más jóvenes. Es decir, hombre, lógicamente cuando hemos empezado en el proyecto, pues una persona de 60 años ha pasado 15, puede ser 75. No es normal que se fallezca. Todavía me quedan, digamos, por edad, pero los que, por cierto, esta semana nos ha muerto, que me llamó David, el catalán. Ha muerto la mujer con 60 años. O sea, y tenemos bastante gente así, pero gente no, porque por arriba todavía nos queda esperanza. Sí, he entendido que ya no hay posibilidad de entrar, o sea, ¿cómo? Depende del año de nacimiento de la persona. O sea, si estás dentro de los 70, ¿no? No, con más de 70 ya lo cogemos. Al margen de que ya no hay plaza disponible. Pero bueno, si no has llegado, entonces sí que se podría... Claro, los 307 que tenemos o 309 están en lista de espera de esos años que están cerrados, que están ahí por si no les cobramos nada, lógicamente, pero tampoco les podemos garantizar nada. ¿Y desde qué año son? Pues mira, el último año que está cerrado creo que es con 60 años. 69 queda libre, 60, 61, 62 está ocupado y luego el problema es que como las plazas que primero se cubren son las de las mujeres solas. Los hombres solos cuesta más encerrarse. Entonces hay años, por ejemplo con 51 años, que las mujeres solas ya tienen las 3 plazas abiertas. Pero bueno, en un matrimonio, por ejemplo, la diferencia de edad... ¿Cómo lo solucionamos? Hay veces que nos llega una solicitud de que una persona, digamos, tiene plaza disponible como socio de pleno derecho y la otra persona no tiene plaza disponible. Entonces lo que hacemos es, cuando en el año de nacimiento de esa persona que no tiene plaza disponible queda una plaza vacante para alguien que ha causado baja,
automáticamente priorizamos esa solicitud en el puesto que esté, la pasamos al primer lugar, para tratar de buscar la solución, porque no tiene sentido que uno pueda estar y otro no pueda estar. Pero podemos arreglar hasta donde podemos arreglar. Así tenemos 4 o 5 casos que los vamos a arreglar ya, pero si fuesen 20 casos, pues probablemente no podríamos arreglar todo. O sea que entiendo que te puedes apuntar o ser socio siempre No, que... puedo apuntarme en lista de espera, socio no. Bueno, en lista de espera. Hasta los 70 años. Hasta los 70. Y luego, una vez de que han pasado los 70, se puede ya, o sea, no, si estás apuntado y llegas a los 70 y no has entrado, ¿seguirías en lista de espera o Sí, pero el problema es que tenemos años... Ya, no, yo que hay eso pregunto. No, que tenemos años que tenemos 20 y pico en lista de espera. Eso lo digo a algunos, digo, hijo, bien, que estés aquí en una lista de espera, bien, pero gánate la vida. Mira a ver si intentas buscar otro proyecto por ahí, que si algún día llegas a entrar, es que ha pasado tal descalabro, que la mitad se han marchado y entonces no vas a querer entrar. Lista de espera de dudosa posibilidad. Efectivamente, y se lo decimos claramente. Nosotros somos muy transparentes, porque es que, como decías, y los proyectos así de... ¿aquí en Cantabria no? No. Algo parecido a esto lo que se hizo en Camargo, Villa María. Sí, pero no autogestionado. Sí, no, fue distinto, pero vamos, un poco la Son idea... empresas, ahora sí que encontrarás empresas de servicios que lo llaman cohousing, en el que tú si quieres un vaso de agua no tienes ni pides la mano, lo pagas y a correr. O sea, de eso sí que encontrarás, pero proyectos autogestionados de compromiso de comunidad es muy difícil que encuentres. No, es que esto se varió mucho desde la idea que tenía Modesto hasta lo que después acabó resultando. Claro. Pero él no iba muy descaminado con esto, en su idea inicial. Lo que pasa es que, vamos, yo conozco un poquito, no lo conozco mucho, a mí me daba la impresión de que son proyectos de arriba abajo, sí, sin base. Sí, claro. No vas creciendo con base. Distinto, pero bueno, entonces, claro, una cosa es lo que a mí me parece y otra cosa es lo que opina el grupo. Yo me encuentro a veces que llega un señor y dice, coño, tengo un terreno y mira, para montar un cohousing, sí. Yo me recuerdo con una persona que estaba de Galicia, me llama un día, que tenía un terreno, que tal y que cual, y digo, mira, vamos a ver, tú puedes tener un terreno, le puedes ofrecer a la comunidad, pero la comunidad es libre de decirte que no. Dice, no, entonces no me interesa el proyecto, pues entonces no me llames. Claro, lo que quería era vender el proyecto, no. Entonces me refiero que eso hay que cuidarlo mucho. Voy a montar una residencia propia. Negocio. Una residencia propia es posible hacerlo también. Que es justo. Ya, claro, pero no a través de... Entonces lo que necesitaba... En el mundo de cooperativas se ha puteado esto. Faltan 3.000 plazas, creo que en Cantabria. En el mundo de las cooperativas de viviendas, normalmente lo más típico es que tú y yo somos constructores, creamos una gestora, cumplimos la ley de cooperativas, que son un mínimo de 3 personas, incluso 2 personas, para ciertas cooperativas, bueno, son 3, y lo que tenemos que encontrar son clientes. Pero no de los que opinen, de los que no opinen. Cuando yo haya finalizado la operación, que me habré llevado una comisión por eso, si tienes problemas, ventílalos tú. Por ejemplo, yo una de las cosas que les digo a todos, si no haces gestión de edades, acabas cerrando un proyecto, porque lo estamos viendo en España. Es insostenible económicamente que yo tenga un 90% o un 80% de personas dependientes a la vez dándoles un buen servicio. Claro, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de ratios de personal, estamos aplicando ratios de personal en el coste económico del doble de personas que en una residencia aquí. Y aún así, en grupo no sale rentable. Entonces, claro, depende de la mirada que tú quieras tener en el proyecto que estás haciendo. Si le quieres verlo como una oportunidad de negocio, pues ya te digo, lo único que necesitas son primos. Para esto ya estás tú. Si es que normalmente aquí se necesita un listo y un tonto. Vamos, un buen tonto en el buen sentido de la palabra. Yo he estado en 2 cooperativas auténticas de viviendas, digo, cooperativas... Sí, pero eso se desvirtuó ya... No, pero las que... Ahora, yo digo que ahora... es posible. Ahora sí. Ya han sido cooperativas puras y duras donde la gente ha elegido todo y ha gestionado. Claro. Y he hecho hasta amigos que es difícil. Sí. ¿Alguna pregunta? Yo quería acabar con una de la cooperativa SAM, que me ha gustado, quiero saber, o sea, has dicho que fue un gran problema, pues, cómo fue su fracaso, ¿no?
Vamos a ver. Porque impidió que se... ¿Cuál es tu visión? Eso es lo que quería Vamos a saber. ver. En su momento fue todo un éxito, porque encontrar a 2.900 y pico personas que quisieran avalar. Don Lauro no era cualquier persona. No, pero Don Lauro no tenía las vacas. Gracias a Don Lauro y a Don Santos, que eran los que tiraron, los que tenían cartel, digamos, para presentarse al Banco de España, les dieron 1,5 millones, 1.600.000 pesetas de aquel entonces. Hombre, cualquiera no llegaría al Banco de España, yo me imagino, Don Lauro podría llegar y el otro. No, sí, pues la ayuda fue importante. Pero que luego el proyecto costó más dinero y tuvieron que avalar los 2.900 y pico con sus bienes para sacar el resto. Aquello fue... El inicio fue espectacular, lo que desde supuso. mi punto de vista. Y estuvo muchos años funcionando de maravilla. Tenía un mercado en Madrid extraordinario, tenía un mercado de productos de leche condensada, de leche en polvo, de productos para niños. Fueron pioneros en algunas cosas. Pero llegó un momento en que o tampoco no fueron muy previsores cuando en los años de dinero. Es decir, es que cuando llegas los excedentes o los beneficios que llaman las empresas y nosotros llamamos excedentes, pues tienes que tener una visión de guardar algo para el día que todos los años no te van a venir igual. Entonces aquí te llevan las asambleas y el reparto de beneficios. Dices, pues ibas a que te dieran 2 pesetas, pero esas 2 pesetas, yo me recuerdo, Ramales, ¿cuánto llegasteis a tener en el Fondo de Reserva Obligatorio? 400 millones de pesetas o no sé cuánto. Cuando la crisis, 600 millones. 600 millones. Más. A ver quién le mete mano a una cooperativa con 600 millones. Sin deber un euro a nadie. Sin deber un euro a nadie, Cuando pero... entró en el mundo de la competición no fueron capaces de competir. Pero no tuvieron tampoco esa visión de decir, vamos, iban al día. Entonces cuando había que empezaron la competencia, había que gastar dinero, no había un duro por nada, continuamente pidiendo dinero hasta que llegó un momento que los asfixió y... La SAN, yo creo que el problema que tuvo, el sector lácteo español tuvo unos cambios brutales y no fue capaz de asumirlo, pero no en sí mismo porque lo gestionasen o no, es que el sector lácteo, el gobierno daba, digamos, la participación, todo eso se construye así, y de repente se empieza a liberalizar y empiezan los problemas. La SAN cayó como un montón, cayó la RAN, cayó un montón de tal, y los cogió todos la Lactaria española, que es la que salvó si no estaba muerto el sector, y entraron en la Lactaria, y bueno, y luego pues se quedó la SAN desgajada, lo que eran los ganaderos, digamos. Porque ya al pasar a la Lactaria ya era empresa láctea. Sí, se le vino encima también lo que dices, una producción... Y luego la parte ganadera, un poco como dice Carolina, pues está esa parte, esa maldad, ese demonio que tenemos de la gestión caciquil, un poco, no todos los ganaderos. Yo he ido viendo las dogmas, ¿no? De cómo es una... Joder, la primera no la cumplimos ya, la segunda tampoco, la tercera tampoco. No te buscaba un papel para apuntar, pero es decir, se dejó de cumplir por una serie de razones y claro, la SAN al final no se sostuvo, pero yo creo que fue más, no por sí misma, sino por la situación. Fue la joya de la corona, una capacidad de inversión espectacular. Hombre, innovó cuando fue a Estados Unidos a comprar una maquinaria para eso. Estados Unidos, no hacía eso. No pensemos que es que estaban en... Puede ser la intervención del Estado. La prohibición de la leche. Es que a partir de la guerra civil los precios estaban intervenidos, con lo cual los beneficios que podía obtener la cooperativa eran los que el Estado le consintiera. Lo cual podía por al menos distorsionar el mercado. Claro, pero como el mercado se lo repartía el Estado también, le concede a Madrid, a Cantabria, le concede el derecho de vender en Madrid. Y traen el paquete aquel famoso de Estados Unidos, sistema novedosísimo, leche pasteurizada, que era el recopón, en el tema de la higiene en la leche, que era un problema, y triunfan. Pero cuando eso empieza a caer, no por ellos mismos, sino por cómo el sector lácteo va evolucionando en España, porque pues aquello tampoco estaba claro y tal, y bueno, empezaron los problemas. Bueno, y que hace 50 años llegó el señor Pascual con la leche de Tetrabric, ¿no? Esto es mucho antes también. Pascual, El UHT se impuso, Pascual ha sido un problema siempre, por mucho que presuman ellos. Pascual, el primer problema que hizo fue hundir el mercado de leche pasteurizada de España.
con su paquetito y su rollo. Pero todos entramos allá, porque todo el mundo estaba tomando leche. Entramos todos, claro. Todas las empresas de Rimini actuaron mal, todas. O sea, que hay el Estado ha dado caso. O sea, que no solo es un tema lácteo, es un tema de ingeniería. ¿Qué pasa cuando entró Rimini a posteriori? La naval iba muy bien, hasta que entró su vía línea. Así que todas. O mete el dinero del Estado, que es nuestro dinero, a fondo perdido, o aquello no funciona. Y así es lo que ha pasado. Bueno, vamos a dar, si te puedes dar un segundo, que quiero que os den un fuerte aplauso. Yo incluirá ha sido una sesión precioso, muchísimas gracias. Bueno, si no los hemos entretenido, luego ha sido muy pesado. Mira todos. Cuando veas a dos nombres no vuelvo. Oye, ¿tenéis atención Bueno, a...? va muy bien, ¿eh?